Perdón por olvidarme de este fanfic, no sé por qué se me borró de la cabeza, pero ahora que volví a leerlo, me acordé que hay otro fanfic que me gustaría traerles, es de Shirou en Date Alive, trata de Shirou en Miya, pero tomo el lugar de Shirou, es el cuerpo de Shirou pero la magia y mente de Shirou, y me gustó mucho, se los puedo traer mañana si gustan. Ahora sí, empecemos con este video. Capítulo 15, El Rey Blanco, el encuentro parte 2 y los circuitos mágicos artificiales. Puff de Shirou. Sueño de Shirou. Shirou abrió de nuevo los ojos, solo para darse cuenta de que estaba en un lugar completamente negro. Sus pies parecían estar tocando una superficie invisible en la cual se sentía extrañamente cómodo al estar de pie. ¿Dónde estoy?, se preguntó caminando hacia adelante, mirada a todos lados buscando una luz que ilumine su camino. Pero no había nada en este vacío infinito de oscuridad que rodeaba a Shirou. ¿Acaso iré a un lugar parecido a ese?, pensó Shirou al recordar ese mundo lleno de espadas donde se encontró con el hombre de rojo y el monstruo de negro. Qué extraño, el ambiente se siente cargado con algo, pensó Shirou extrañado, pues el ambiente se sentía cargado de una extraña sensación de opresión en su cuerpo, como si poco a poco su cuerpo fuera presionado contra una pared de metal. Hace calor, pensó sintiendo como la presión en su cuerpo aumentaba y para el colmo el calor en el lugar completamente teñido de negro estaba aumentando. ¿Qué está pasando? Shirou aumentó el paso, pero su velocidad no cambió en lo más mínimo, la presión en su cuerpo no le permite moverse con libertad. Lo que incluso le dificulta respirar. ¿De dónde proviene esta sensación que está recibiendo mi cuerpo?, pensó cada vez más preocupado, pero por extraño que parezca, incluso para él mismo, Shirou realmente no tenía miedo en lo más mínimo, solo había un extraño sentimiento de preocupación. Nada más y nada menos que preocupación. Este pensamiento confundió a Shirou. ¿Por qué no siento miedo? No lo entendía. Shirou, no entiendo el por qué no tenía miedo de este lugar, es más, es todo lo contrario, solo podía sentir una extraña sensación de familiaridad, como si este lugar ya hubiera sido visto por él antes. No. El lugar sin duda alguna era extraño, pero era la extraña sensación de presión a su alrededor que lo hacía apretar los dientes con esfuerzo para levantarse, pero el sentimiento de familiaridad no le permite sentir miedo. Emilia, Shirou está confundido. ¿Qué era este lugar oscuro que le resultaba tan familiar? ¿Qué era esta presión que lo rodeaba? ¿Qué era este calor que estaba sobre su cuerpo? Y entonces supo que era lo que lo rodeaba y Emilia Shirou hizo una pregunta sin respuesta. ¿Qué es este poder? Y el mundo de negro le respondió. En menos de un segundo todo es cubierto de llamas de colores diferentes dando vueltas haciendo que sus colores se mezclen y se confundan. Las llamas de color naranja rojizo y las llamas de color blanco azulado lo cubren en un círculo. El brillo y la majestuosidad de las llamas es tal que hace que Shirou tenga que taparse los ojos con sus brazos, ya que sus párpados no son suficientes para cubrir con las suficientes sombras para cubrir sus ojos de las majestuosas llamas que lo rodeaban. Tanto poder, pensó Shirou choqueado al sentir como la presión en su cuerpo se aumentaba y solo se mantenía de rodillas apenas con todas sus fuerzas. También podía sentir el calor alrededor de todo el lugar se incrementaba hasta el punto en que Shirou creyó que se moriría por deshidratación. Pero de la nada, ante la confusión de Shirou, poco a poco el calor empezó a disminuir, la presión alrededor de su cuerpo empezó a irse y puso levantarse con normalidad, y por último el brillo de las flamas a su alrededor que casi lo deja ciego, había disminuido hasta el punto en que podía nuevamente permitirse quitar sus brazos de sus ojos. Las llamas todavía seguían ardiendo a su alrededor donde un toque de misterio a la escena y eso era porque delante de Shirou estaba una figura cuya sola imagen sosteniendo la espada en sus manos, su pelo largo atado en una coleta y cuya misma espada desprendía la sola imagen de poder. ¿Quién es?, pensó Shirou maravillado por la persona que estaba delante de sus ojos. Como si el mundo a su alrededor lo escuchara sus palabras, poco a poco las sombras que le impedían ver a la persona que estaba de espaldas se fueron disipando. Solo para dar origen a una armadura con destellos blanco y plateado, aquí y ya, y por último una espada muy familiar para Shirou. Saber Lily, pensó viendo a la normalmente despreocupada y tranquila Lily, ahora con una mirada seria. Su armadura está exudando poder crudo, sus ojos verdes ahora tenían una línea vertical, muy parecida a la de un dragón y por último su espada sagrada Caliburn, estaba desprendiendo una extraña aura. Eran una mezcla de colores y estos eran blanco, dorado y rojo.
Shirou estaba impactado y como no estarlo, delante de sus propios ojos estaba la tierna e inofensiva Lily desprendiendo una fuerza que sinceramente dudo que incluso Salter y Saber juntas pudieran derrotarla o siquiera hacerle frente. Lily siguió mirando al frente y Shirou dirigió su mirada justo donde estaba la de Lily. Los ojos de Shirou se abrieron con miedo ante la cosa que estaba viendo, su forma no podía ser descrita por los ojos humanos, pero para Shirou la sensación que daba esta criatura era incluso peor que esa bestia cuadrúpeda que vio en la vida de Salter. Esa cosa no es de este mundo, pienso aterrado de lo que estaba viendo delante de sus ojos. Pero Lily no mostró miedo, en cambio miró a la criatura con desafío, levantó su mano que sostenía su espada y las extrañas auras de energía que habían alrededor de la hoja se funcionaron en la espada. Shirou vio en shock como también otros destellos se dirigían a la espada, como si se estuvieran fusionando. Y entonces... Lily levantó la espada, la criatura rugió y un mar de muerte se dirigió a ella, pero ese momento una luz iluminó la espada de Lily ahora en una nueva forma y justo cuando ambos seres de gran poder se estaban por enfrentar. Destello. Las llamas alrededor de Shirou, de la nada emitieron un fuerte destello que cegó a nuestro protagonista como si éstas le estuvieran diciendo aún no es tiempo de ver ese recuerdo. Shirou parpadeó de nuevo cuando de la nada el resplandor que lo cegó emitió un brillo que lo dejó aturdido y de la nada un recuerdo familiar se reprodujo en su mente. Una chica de cabellos dorados se dirigía a una espada muy familiar que estaba clavada en la piedra, un hombre de pelo color plateados que miraba a la chica con una mirada triste y una sonrisa forzada y la chica de cabellos dorados sacó la espada en la piedra prometiendo dejar su humanidad de ser necesaria para salvar a su reino. Ya veo, con que esta es la vida de Lily, pensó Shirou con cierta tristeza y emoción. Tristeza porque creía que su vida iba a terminar como la Salter y emoción por ver las aventuras que vivió y una pequeña esperanza de que las cosas puedan salir bien para la vida de por lo menos una de sus servants. Bueno, veamos qué es lo que me depara en este viaje de memorias, pensó Shirou por última vez antes de observar la vida de Lily. Así fue como Shirou observó la vida de Saber Lily, pero es en cierto punto en que esta historia se torna interesante. Los eventos fueron tal y como Lily los había narrado hasta ahora, sacó la espada de la piedra convirtiéndose en el rey perfecto, combatió a incontables enemigos hasta que su amada Caliburn se rompió, peleó incontables batallas solo para proteger a Camelot. Y entonces llegó el momento en que decidió tomar una decisión que normalmente el rey Arturo nunca tomó, decidió seguir sus instintos y no sus deseos y decidió ver la opinión de su gente por sí misma y ver en carne propia en el tirano que se había convertido inconscientemente. Decidido cambiar, por el bien del reino, por el bien de su familia, por el bien de todos lo que había jurado proteger y había prometido un nuevo mañana. Por su propio bien. Se cambió a sí misma, cambió esa mentalidad y su pueblo aceptó, sus caballeros la alabaron, sus amigos la aceptaron y su familia la amó. Hubo una gran felicidad en ese tiempo. Claro que también hubo diferentes enfrentamientos a lo largo de su vida, como de su reina. Pero con la ayuda de su reino, sus amigos y su familia siguió hacia adelante. Estas fueron las partes de la historia que Shirou había visto de Saber Lily, claro que había también momentos en los que el sueño saltaba de vez en cuando a partes importantes como son enfrentamientos, entrenamientos, cómo formaba sus lazos, etc. Todos estos malos y neutrales momentos fueron vistos bajo la mirada de un asombrado y sonriente Shirou que se alegraba que, por una vez, de todas las vidas que había visto, una de sus servants tendría un final pacífico. Aunque ahora que lo pienso, Semiramis también tuvo un final pacífico, pensó Shirou con una sonrisa, observando a Lily en su aventura o mejor dicho en su historia. Entonces llegó el día, el momento en que Saber Lily recibió de la Dama del Lago le entregó espada sagrada más fuerte, pero en este caso, la espada sagrada más fuerte que irónicamente al aceptarla, el rey Arturo se condenaría a sí mismo por completo a ser un rey perfecto. Un resultado inesperado ocurrió en esta historia. Lo siento, pero tengo que negarme, dijo Lily inclinándose levemente ante la mujer cuya hermosura solo se le comparaba al de los cuentos de hada y que miraba al rey blanco con una mirada sorprendida al igual que Merlín. ¿Podrías explicarme el por qué rechazas la espada?, le pregunta la reina de las hadas viendo con una sonrisa sin odio, incredulidad o incluso rabia. Solo había un sentimiento de sorpresa y curiosidad en el rostro de la reina de las hadas.
Lily miró hacia atrás donde en una carroza estaba la empuñadura y los restos de la espada Caliburn, la espada más preciada del rey Arturo, porque gracias a Caliburn me di cuenta de algo cuando saqué la espada de la piedra. Esta vez Lily mira a la reina de las hadas a los ojos. Cuando tome la espada de la piedra me engañé a mí misma al creer que al ocultar mi género y mis emociones sería lo mejor para ser el rey perfecto. Siento que si aceptó a Excalibur sería lo mismo que continuar con ese sueño imposible que casi me condena tanto a mí como a mi reino. Pero no sería esa misma intuición que tienes de Excalibur lo que podría llevar a equivocarte de nuevo, joven rey, dijo la dama del lago con sus ojos llenos de sabiduría viendo fijamente a Lily. Pero está la sorpresa de la dama del lago, asintió. Lo sé que es estúpido basarse en ese sentimiento para tomar una decisión tan grande, pero y ella se quedó callada unos momentos y bajó la mirada haciendo que sus ojos sean ocultados por su cabello dorado. Pero dijo la dama del lago curiosa e inclinándose más cerca de Lily. Lily levantó la mirada con sus ojos verdes llenos de determinación y con una fuerza que sorprendió a la reina de las hadas, pero esta misma intuición imposible fue la que me detuvo de equivocarme una vez, y aunque sé que suena estúpido, aunque sé que es ridículo, deseo seguir esta decisión, no, deseo seguir este sueño que yo, Arturia Pendragon. Ella apretó fuertemente sus brazos y mira a la dama del lago con todavía sus ojos ardiendo en determinación. Deseo seguir con ellos. Lily, pensó Shirou con una sonrisa y entendiendo completamente el sentimiento de seguir algo imposible, pero aún así tener la determinación de seguir hacia adelante pase lo que pase. Incluso si te condenas por tu ingenuidad, le preguntó con una ceja levantada y con sus ojos vacíos de cualquier vida. Esta respuesta / pregunta de la dama del lago sorprendió a Shirou. Incluso si te condenas a ser una máquina, fue lo que le preguntó aquel sujeto de armadura roja y negro. No me convertiré en una máquina, porque fui yo quien decidió seguir con este sueño. Una máquina sigue una orden que alguien le programó, sin embargo, a mí nadie me obligó o me puso una pistola en la cabeza para seguir este ideal. Lo miro con sus ojos ardiendo en determinación. Yo me convertiré en un héroe de la justicia, porque yo, Emilia Shirou, así lo decidí. Nos parecemos en muchas cosas, pensó Shirou divertido, pero con una sonrisa sincera en la cara. Ambos seguimos un sueño imposible. Pero hay una diferencia fundamental. Shirou miró los ojos de Lily. Parece que ella ya logró su sueño imposible, mientras que, a mí me queda un largo camino por recorrer. Se quedó viendo con qué palabras le contestaría Lily a la dama del lago / reina de las hadas. Y sus expectativas no solo fueron cumplidas, sino que fueron superadas. No me condenaré a nada, ni condenaré a otros a nada. Lily la miro con una sonrisa. No me condenaré a nada, porque tengo a alguien aconsejándome. Miro a Merlin, que solo sonrió de lado. No condenaré a nadie porque estoy consciente de los errores que puedo cometer en el futuro, pero que gracias a ellos puedo mejorar, casi como si fuera obra de la voluntad de Lily o de la propia gente de Camelot. Ante la mirada sorprendida de todos, figuras espectrales de todos los habitantes de Camelot estaban mirando al frente con determinación. Y más importante, no condenaré mi futuro porque yo no estoy sola. Ante estas palabras todas las figuras espectrales rugieron de acuerdo con su rey. La reina de las hadas se quedó un momento en silencio observando fijamente a Lily, antes de que una suave sonrisa se posara en sus labios. Serás un gran rey, sin duda alguna. Luego dirigió su mirada a Merlin. Tienes un gran estudiante pervertido. Merlin solo le sonrió burlonamente, a lo que ella se rió un poco. Volteando a ver nuevamente a Lily, habló: reina de Camelot, Arturia Pendragon, yo la reina de las hadas y la dama del lago, yo Niviane. Te ayudaré a forjar un arma que esté a la par o incluso superior a Excalibur, dijo la reina de las hadas con una sonrisa, y Lily sonrió con agradecimiento. Ahora bien, dile al pervertido de Merlin que te ayude a reunir los materiales. Yo y él nos encargaremos de la creación de un arma que tal vez supere a la espada sagrada más fuerte Excalibur. Lily asintió emocionada y Merlin solo te tapó la cara con su capucha tratando de ocultar su sonrisa de felicidad por todo lo bueno que le estaba pasando a su querido alumno. Mejor digo querida alumna. Merlin vio el rostro sonriente de Lily y Niviane, que estaba discutiendo acerca de los detalles de la espada que ella quería que forjaran, pero después el rostro de Merlin se puso serio, algo muy raro en él, y miró hacia el cielo y dijo simplemente: creo que está lista para recibir tu herencia, Uther-chan. Fue lo que dijo el mago de las flores, dejando que su mirada cayera en la alegre Lily y suspiró: espero que esos dos no sean tan duros. Sé que Blanco es un poco despreocupado, pero Rojo es bastante serio cuando no está dormido. Y por lo que recuerdo que les dijo Uther-chan, la prueba de Altria-chan no será nada fácil. ¿Prueba, herencia? ¿Será esto parecido a lo que le pasó a Salter?, pensó Shirou por unos momentos, pero luego negó con la cabeza. No, Salter en ningún momento tuvo que enfrentar una prueba en sí, como lo está explicando Merlin-chan aquí.
Es más bien como que los dragones blanco y rojo querían que se diera cuenta de lo que significaba la diferencia entre el poder y la fuerza, y que se diera de la diferencia de cómo seguía en reino en base a esa respuesta. Pero ahora Merlin-san habla de algo serio, esto preocupó a Shirou, espero que todo salga bien. Justo después de que Shirou pensara esas palabras, el sueño saltó a otro punto de la historia y ahora tanto Merlin como Lily se encontraban en una cueva con unos extraños grabados, pero los que más destacaban eran los grabados de dos dragones de gran tamaño con los colores blanco y rojo respectivamente, y el último era el grabado de un hombre que tenía escamas muy parecidas a las de un dragón. Bien, ya llegamos, habló Merlin con seriedad viendo a Lily desmontarse de una carroza en la que venían ambos y él cómo se quedaba viendo a la extraña cueva. En este lugar yace la herencia del rey de los dragones. Pasó a ver fijamente a Lily que lo miraba impactado. En este lugar está el tesoro más grande de Gran Camelot. No, este es el tesoro más grande de todo Gran Bretaña. Lily dejó que su mirada choqueada se le fuera del rostro, pero había una gran incredulidad en su rostro. Después de todo, no todos los días te enteras de que el anterior gobernador de Gran Bretaña y tu padre era en realidad el rey de los dragones. ¿Qué dejó mi padre aquí, que necesité la protección de los dos dragones legendarios?, preguntó con una mirada entre emocionada y un poco asustada. Merlin se quedó un momento en silencio antes de suspirar. Eso no puedo decírtelo. Lily lo miró sorprendida y se explicó. Tu padre me hizo prometer que no te lo diría pase lo que pase, que si querías obtenerla sería entrando y saliendo de ahí, y luego volvió a suspirar, solo que esta vez un poco más avergonzado. Además me engañó, mientras estaba borracho y me hizo firmar un geas para que no te lo dijera, así que, aunque quiera, no puedo. Lily entrecerró los ojos y como mi padre, logró engañar al gran Merlin-sama, Merlin desvió la mirada avergonzado. Bueno, ya sabes, un hombre tiene sus necesidades. Lily lo interrumpió levantado la mano. Deja adivinar, te atrapo estando con muchas mujerzuelas, ¿verdad? Merlin cayó al suelo como si alguien le hubiera clavado una flecha en el corazón. Altria-chan, no deberías burlarte de tu maestro, gimió levantándose lentamente. Lily suspiró exasperada. Si no fueras tan promiscuo esto no hubiera pasado. Merlin luego entrecerró los ojos. Te recuerdo que te encontramos desnudo en un pozo con barriles de cerveza a tu alrededor. Merlin cayó de nuevo en el suelo con otra fecha en el corazón y levantándose lentamente murmuró por lo bajo, es que no me tiene paciencia. Lily solo movió una de sus manos desestimando su comentario y Merlin solo murmuró algo acerca de estudiantes que no saben disfrutar la vida. Lily se puso seria y volteó a ver a Merlin. ¿Crees que para cuando salga, la tendrás lista? Merlin solo le sonrió con orgullo. Claro, ¿quién crees que soy? Soy el mago de las flores. Forjé la espada de tu padre Uther, una espada que casi llega a la altura de Excalibur. Confía en mí, la espada estará lista en cuanto salgas. Lily asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo un momento y volteó levemente la cabeza antes de decirle a Merlin con una sonrisa: gracias, maestro, me has enseñado muchas cosas y no te defraudaré, al igual que no defraudaré a mi reino. Merlin solo se rió un poco viendo a su querida alumna partir a una difícil misión. Sin duda alguna recibirá tu herencia, Uther, ella será incluso mejor que tú. Se rió un poco antes de estirarse un poco y dirigirse a los caballos. Ahora bien, creo que es hora de que Niviane-chan y yo nos pongamos a trabajar en la espada de Altria-chan. Pero luego sobó sus manos con una sonrisa pervertida en su rostro. Me pregunto si caerá en mis técnicas de seducción. Oh, bueno, sonrisa, tengo mucho tiempo para intentarlo, jejeje. Creo que mi imagen de Merlin está destruida para siempre, pensó Shirou con una gota de sudor viendo al mago de las flores partir hacia donde estaba la dama del lago para empezar con la forja de la espada de Lily, y cómo este se reía como un loco acerca de las locuras que iba a hacer con la reina de las hadas. Espero que la señora Niviane aguante un poco las idioteces de Merlin, pensó Lily con una mueca. No creo que eso vaya a pasar, Lily, pensó Shirou con una sonrisa nerviosa viendo cómo Lily negaba con la cabeza ante las payasadas de Merlin. El sueño volvió a saltar para después de unos segundos se viera a Lily viendo de manera sorprendida de dos poderosos seres que la miraban fijamente, como si la estuvieran esperando desde hace un largo tiempo. Los dos seres majestuosos levantaron su cabeza y exhalaron un poco de fuego desde sus fauces dejando ver las siluetas de dos grandes dragones, uno de ojos verdes y otro de ojos azules. Los colores de las escamas que rodeaban sus cuerpos de principio a fin son blanco y rojo. Descendiente de Uther Pendragon, habló el dragón de ojos verdes y escamas rojas. Te estábamos esperando, terminó con esas simples, pero poderosas palabras el gran dragón viendo a los ojos a Lily, que dejó de lado su asombro por los dos dragones y se puso seria.
es un gusto en conocerlos Dragón Blanco y Dragón Rojo. Lily se inclinó un poco para demostrar respeto por los dos dragones que solo la vieron fijamente y ella luego se levantó y los miró serios. Si es posible quisiera poder recibir la herencia de su padre. El dragón blanco levantó una ceja. Esas palabras salieron con mucho asombro descendiente de Uther. Pero Lily lo interrumpió. Mi nombre es Arturia, prefiero que se me dirigen por mi nombre. Ellos los miró serios. Después de todo, ser la descendiente de mi padre no es lo único que me hace digno para ser siempre nombrada así. Y luego una sonrisa tímida apareció en el rostro de Lily. Y bueno, en mi defensa, no todos los días te enteras de que tu padre, aparte de ser el rey de Gran Bretaña, es también el rey de los dragones. El dragón blanco se rió levemente por su respuesta, pero el dragón rojo estaba más interesado en sus palabras anteriores, así que levantando una ceja preguntó: ¿qué es eso de que ser hija de mi padre no lo único para ser nombrado? Lily se rascó la cabeza. Perdone si mi respuesta te ofende de alguna manera, dragón Gales, pero luego se recompuso y le contestó mirándolo a los ojos: pero la forma en que lo dijiste hiciste parecer ver como si solo me ven a los ojos por ser hija de Uther. El rojo la vio fijamente. Perdona también porque mi comentario estaba mal formulado, dijo el dragón rojo curioso. No me ofende en lo más mínimo. Lily negó con la cabeza y luego lo miró serio. Porque fueron mis decisiones las que me llevaron por este camino. La sangre de Uther no tuvo nada que ver en mis decisiones o en mi camino. Lily negó con la cabeza. Desde el momento en que decidí sacar la espada en la piedra, hasta mi llegada aquí fueron parte de mi decisión. La sangre de mi padre no tuvo nada que ver. El dragón blanco levantó una ceja. ¿Y qué fue lo que te motivó a levantar la espada de la selección? Lily le sonrió. Yo tomé esa decisión porque mi pueblo, mi gente y las personas a mi alrededor estaba sufriendo y yo tenía que hacer algo. Lily miró hacia el cielo. Incluso si no hubiera podido sacar a Caliburn ese día, lo seguiría intentando una y otra vez hasta que lo lograra. El dragón blanco contuvo una sonrisa al igual que su homólogo y le preguntó: ¿y por qué harías eso? Lily lo miró con sus ojos ardiendo en determinación y valor, algo que a ambos dragones se les vino el recuerdo de un joven de pelo rubio y ojos azules rasgados como los de un dragón, que los miraba con esos mismos ojos. Y ella dijo: porque alguien necesitaba ayuda. ¿Qué clase de rey de los caballeros sería, si ni siquiera puedo contestar a la llamada de ayuda que necesitaba Camelot en algún momento? Los dragones se quedaron callados unos momentos antes de explotar en fuertes carcajadas que dejaron confundida a Lily. Después de calmarse, el dragón rojo miró a su homólogo blanco con una sonrisa. Sin duda alguna ella es idéntica a su padre. El blanco soltó una carcajada. Y que lo digas, aún recuerdo cómo Uther dijo esas mismas palabras mirándonos a los ojos y con su poder y espada ardiendo de determinación. Luego ambos pasaron a ver a una confundida Lily y los exclamaron al mismo tiempo: ¿pasaste? ¿En serio?, dijo Lily emocionada. Bueno, más o menos, dijo el dragón rojo con una sonrisa nerviosa. Lily se desanimó un poco, pero luego exclamó su pregunta: ¿a qué se refieren? El dragón blanco se levantó al igual que el rojo y dándose media vuelta: síguenos, dijo simplemente. Lily los siguió a ambos con una mirada sorprendida. Shirou vio como el sueño saltaba y ahora Lily, el dragón rojo y el blanco estaban delante de una espada de aspecto extraño, pues esta tenía escritas unas extrañas palabras a lo largo de la hoja. La hoja era de un color rojo, su empuñadura era de color blanco y la razón por la que la espada era extraña era porque estaba compuesta tanto por materiales mágicos, como por una gran cantidad de escamas de dragón. Lo más extraño de la espada era que todo de ella desprendía una extraña aura de color que tenía toques blancos y rojos. Lily se quedó viendo maravillado la espada en la piedra, pero la voz del dragón blanco la saca de su ensueño. Esa que ves ahí es la espada de tu padre y la que despertará el verdadero poder, la sangre Pendragon que hay en tu cuerpo. Lily los vio confundida. ¿Pero por qué dicen que pase y no pase la prueba? El dragón rojo el que respondió: esta vez verás, esta espada tiene cierta condición que puso tu padre para que puedas sacarla. Es básicamente como Caliburn. ¿Pero cuáles son las condiciones?, preguntó Lily. Los dos dragones desviaron la mirada pareciendo avergonzados y Lily suspiró ante esta mirada. Déjenme adivinar. Mi padre les hizo firma un geas y los engañó al igual que Merlín. Ninguno contestó y fue suficiente respuesta para Lily, pero antes de que se dirigiera hacia la espada en la piedra, el dragón rojo habló: tal vez Uther no nos permitió decirte cómo poder sacarla, pero sí sé algo y eso es que tu sangre te indicara si era digna de sacar la espada o si no eres capaz de sacarla. Lily asintió sin darse vuelta, pero siguió caminando hacia la espada hasta que estuvo justo frente a sus ojos y vio a la empuñadura de la espada que desprendía esa misma aura. Lily tomó un respiro y justo cuando su mano iba hacia la espada,
Latido. Un pequeño pulso se emitió de su cuerpo dejándola un poco confundida, ahora el sentimiento de agarrar a la espada se incrementó casi al doble en su cuerpo, era casi como si la espada lo estuviera llamando y ella no dudó ni un poco. Cuando puso una mano sobre la empuñadura de la espada una extraña voz le hizo una pregunta: ¿para qué deseas esta fuerza? Lily le sonrió y con sus ojos ardiendo en determinación habló: quiero esta fuerza para proteger los que no pueden levantarse a sí mismo, para ayudarles a levantarse y seguir hacia adelante. Como si la espada estuviera de acuerdo con sus palabras, poco a poco la hoja empezaba a salir y con sus últimas palabras la espada salió por completo. Y para defender mi amada Gran Bretaña. Con estas palabras la espada fue sacada de la piedra nuevamente y esta vez una luz envolvió el cuerpo de Lily dejando en sorprendido a los dos dragones que solo miraban la luz con una sonrisa. El dragón blanco miró a su homólogo de color rojo. ¿Cuánto tiempo crees que dure envuelta en esa luz? El dragón rojo se quedó un momento en silencio antes de hablar. Para ella solo pasarán unos segundos, mientras que para nosotros unas semanas. Por ahora debemos de ver que nada malo salga con el despertar de su sangre, Pendragon. El dragón blanco se quedó callado y solo asintió entendiendo la explicación de su rival de color rojo. Le dijo. Lily ahora mismo solo estaba sintiendo como un montón de conocimiento que no debería tener estaba pasando hacia ella, también podía sentir como su cuerpo cambia un poco. No sentía como si su figura cambiara o algo así, pero sí sentía como sus circuitos mágicos eran cambiados por algo más, como su cuerpo desprendía un extraño poder. ¿Qué es este sentimiento? Pensó con cierto dolor ya que sentía como sus huesos se rompían, pero por alguna razón el dolor de estos eran mínimos. Es tan cálido, pero a la vez tan peligro. Es como poder tocar el fuego y saber que no te quemarás, pero el miedo subconsciente de quemarte está ahí. Después de lo que parecieron unos segundos para Lily, pero que en realidad fueron unas semanas, la luz alrededor de su cuerpo se apagó y en sus manos estaba la espada de su padre Uther. Ella parpadeó confundida porque sentía que su altura y su cuerpo seguía en su mismo estado y pensó que nada había cambiado en su cuerpo. Creo que deberías fijarte más en tu entorno, joven Pendragon, dijo el dragón blanco con una sonrisa en su rostro y respondiendo a la pregunta no formulada de Lily. ¿A qué se refiere?, murmuró Lily confundida, hasta que se fijó en algo extraño en su cuerpo y entonces lo vio y sus ojos se abrieron en estado de shock y emoción y un poco de miedo. ¿Pero por qué Lily tiene miedo de su propio cuerpo? Bueno, eso es fácil de contestar. Porque el cuerpo de Lily estaba cubierto en ciertas partes con unas escamas de un color plateado y dorado por todos lados. Su armadura de color azul había cambiado a una de color blanco que desprendía una extraña aura, sus ojos, aunque ella no podía verlos, habían cambiado a ser muy parecidos a los de unos dragones y por último la espada de su padre, que estaba compuesta de escamas de dragón de color blanco sin vida, ahora tenía un fuerte color rojo y que brillaba intensamente como si un fuego infernal la llenara de fuerza. Lily se quedó muy impresionada por el nuevo estado de su cuerpo y vio a ambos dragones con una sonrisa emocionada y asustada, pero se dio cuenta de algo y se miró de nuevo. Es como si fuera una fusión de ambos, pensó al comparar sus colores con los de los dos dragones legendarios. El blanco es la máxima defensa de mi cuerpo y el rojo es la espada que cortará a mis enemigos, pensó con una sonrisa. No está mal, dijo el dragón rojo con una sonrisa. Sin duda alguna el blanco es tu color, pero luego suspiró con decepción, aunque yo esperaba que el rojo hubiera sido el principal. El blanco lo golpeó con el codo con una sonrisa arrogante. Solo estás envidiosas de que la chica tenga más blanco que rojo, ¿no es así? El dragón rojo se sonrojó, aunque no se notaba por el color de sus escamas. Claro que no. Yo soy el gran dragón Gales, ¿de verdad crees que me molesta por algo así? El blanco le sonrió burlonamente. Yo creo que sí. ¿Cómo te atreves? Ignorado al dragón rojo, que solo gruñía molesta por ser ignorado por su rival, pasó a ver fijamente a Lily. Bien pequeña Pendragon, o mejor debería decir princesa de los dragones. Lily se rió un poco por el apodo. Es hora de que salgas de este lugar. Tal vez pienses que solo han pasado unos segundos, pero en realidad han pasado aproximadamente 2 semanas. Desde que sacaste la espada de tu padre. Lily se sorprendió. ¿Ha pasado tanto tiempo? El dragón rojo asintió. Sí, mientras tu cuerpo cambiaba para obtener el poder de tu sangre. Todo ese tiempo estuvimos regenerando tus heridas. Después de todo, tu cuerpo no soportaría la presión total del poder que desprendía la espada. Lily asintió, pero hizo una pregunta: ¿cómo puedo volver a la normalidad? No es que me moleste mi apariencia actual. Pero no quiero asustar a nadie con mi estado actual.
El dragón rojo se rió al igual que su homólogo. No te preocupes, solo concéntrate en la energía mágica en tu cuerpo y solamente imagina una puerta que está abierta en tu mente y ciérrala. Lily hizo lo que dijo el dragón rojo y justo como lo dijo imaginó una puerta abierta de donde provenía su poder actual para que luego ésta se cerrara poco a poco y cuando se cerró, las escamas de dragón alrededor del cuerpo de Lily desaparecieron, su ropa siguió con su color blanco, pero la armadura había vuelto a la normalidad y por último cuando abrió los ojos estos volvieron a obtener su pupila normal. Lily parpadeó con asombro, eso fue mucho más fácil de lo que pensé. El dragón blanco la miró divertida. ¿Qué esperabas? ¿Algún ritual súper complicado con palabras místicas y dramáticas excesivamente largas? Lily se sonrojó y miró hacia otro lado un puchero y murmurando algo acerca de que los dos dragones legendarios no eran tan amables o épicos de lo que se esperó y también algo acerca de que todos los seres poderosos son siempre tan raros. No que decir de que los dos dragones con sus sentidos mejorados podían escuchar cada palabra de lo que decía la pequeña Lily y estos solo se rieron cada vez más fuerte. Después de calmarse el dragón blanco habló: bien pequeña, es hora de que salgas, ese mago pervertido de Merlín debe de estarte esperando afuera de la cueva. Lily asintió. Otra cosa, asegúrate de venir de vez en cuando, nosotros te entrenaremos para ayudarte a controlar tus nuevas capacidades. Lily asintió con una sonrisa. Gracias rojo, blanco. No saben lo mucho que alegra contar con su ayuda. El dragón blanco sonrió. No hay problemas pequeña, eres la hija de Uther y también ahora nuestra estudiante, así que no hay nada que agradecer aparte tus acciones fueron las que te llevaron aquí. El rojo asintió con una sonrisa y le dio la razón a homólogo de color blanco. Lily les sonrió a ambos y después de otra serie de agradecimientos, los dos grandes dragones que protegen a Gran Bretaña le guiaron hacia el punto donde estaban antes y después de esto, Lily siguió el camino que había seguido antes para luego llegar al comienzo de cueva. En esta se encontraba Merlín que la esperaba con una carroza y una sonrisa en la cara al verla salir con la espada de su padre. Así que la obtuviste, afirmó Merlín viéndola con una gran sonrisa en la cara y Lily le devolvió el gesto. Sin duda alguna serás una gran reina. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la carroza. Ven, es hora de buscar tu espada. Lily lo miró confundido, mientras lo seguía desde atrás. Pensé que la traías junto contigo, Merlín. Merlín se rió un poco por lo bajo. Digamos que Niviane-chan quería darte en persona y darte algo más también. Lily asintió y ambos montaron en la carroza y partieron hacia donde estaba la dama del lago. El sueño volvió a saltar, para ver a Merlín y Lily delante de la poderosa reina de las hadas que tenía una espada en sus manos y que miraba a Lily con una sonrisa gigantesca en la cara y esta solo miraba emocionada a la espada envuelta en vendas en las manos de la reina de las hadas. La reina de las hadas, observó a Lily de arriba hasta debajo con una sonrisa. Para personas normales o magos novatos la apariencia de Lily no había cambiado en nada, pero ella podía sentir muy los cambios que había en la futura reina blanca de los dragones. Podía sentir la gran cantidad de energía mágica que emite su cuerpo. Esto y la espada con escamas de dragón en las manos de Lily le dijeron todo a la reina de las hadas. Esta chica sin duda alguna sería uno de los más grandes reyes que existe. Y ella se aseguraría de eso dándole la bendición de las hadas. Pero primero tenía que entregarle la espada en la que ella y Merlín habían estado trabajando durante mucho. La reina de las hadas miró a la expectante Lily y ella con una sonrisa desenvolvió a la espada en sus manos. Shirou y Lily se quedaron confundidos, la espada ante ellos era idéntica, no, es la mismísima Caliburn, pero antes de que Lily dijera sus dudas. Una poderosa aura de color dorado se emitió de la espada de hoja color plateado que solo podía dejar a Shirou a Lily en shock. Tanto poder, pensaron ambos en perfecta sincronía, tanta belleza. Se fijaron en cómo el color dorado del aura que emite la espada se fusionaba con la hoja de color plateada, resaltando de una manera majestuosa cada uno de los colores de la espada. ¡Wow!, exclamó Lily con una mirada perdida por la hermosa espada ante sus ojos. Lily se adelantó lentamente a tomar la espada entre sus manos y la espada respondió al llamado de su nueva maestra brillando con más intensidad y fuerza, haciendo que los que vieran esos destellos se quedarían ciegos ante la deslumbrante luz dorada de la nueva espada sagrada capaz de igualar a Excalibur. Lily tomó la espada en sus manos y la levantó y resonando con esa imagen, la espada brilló cada vez más fuerte hasta que su esplendor llegó hacia los cielos, un brillo con la fuerza suficiente para destruir toda la maldad y que trae la paz a los necesitados. La espada de la esperanza del nuevo rey había nacido para traer una nueva época de paz a Camelot, no, a todo Gran Bretaña, y esta sería esgrimida por el rey blanco de Gran Bretaña.
O, mejor dicho, la reina blanca de Gran Bretaña. El sueño volvió a saltar y por lo que Shirou podía ver, habían pasado unos años, no sabía cuántos específicamente, pero si algo le daba una indicación del tiempo era cierto evento que estaba pasando frente a sus ojos. Padre, dijo una figura vestida con una armadura con cuerno y detalles rojos en su armadura, y que por sus palabras Lily se quedó sorprendida. Y este evento era el momento en que Mordred se declaraba ante Arturia como su hijo legítimo ante sus ojos y el cómo ésta la rechazaba, y que a causa de este evento la caída de Camelot fuera inevitable. Y pero... mi hija, palabras que normalmente saldrían con frialdad o sin sentimientos fueron dichas con una gran alegría contenida. Hay veces en que por una sola acción esta vida o este mundo puede cambiar, y una guerra que destruiría a cientos de inocentes y que acabaría con un reino caído en tragedias. Mi hija, dijo Lily esta vez más fuerte, y con un movimiento puso sus manos en los hombros de Mordred tensándola un poco y haciendo que se sonroje por la mirada atenta de su padre. Y gracias a esta decisión, Lily le sonrió a Mordred. Sin duda te pareces a tu padre, y esta la abrazó y Mordred le devolvió el gesto con una gran sonrisa en su rostro y casi con lágrimas cayendo en sus mejillas. Ese destino fue evitado. Shirou observó con una sonrisa sincera y muy feliz en su rostro como padre e hija se quedaron durante mucho tiempo hablando. Las dos estaban charlando en el trono que estaba vacío a excepción de ellas dos. El sueño volvió a saltar cuando ahora Mordred se dirigía en secreto guiado por Merlin, que miraba hacia el final del pasillo con una mirada seria. ¿Por qué mi padre nos dijo que nos reuniéramos en secreto? Mordred interrumpió el silencio con una simple pregunta. Merlin se quedó en silencio antes de responderle. Eso es algo que Altria-chan será quien te lo responda luego. Merlin la miró con una mirada burlona. ¿Todavía la llamas padre? Mordred se sonrojó. Todavía no me acostumbro a que padre sea en realidad mujer, pero luego se fijó en su cuerpo. Aunque eso explica muchas cosas, murmuró por lo bajo, pero Merlin los escuchó esas palabras y solo le dirigió una mirada burlona a Mordred, que solo refunfuñaba en silencio al ver cómo Merlin se burlaba de ella. Luego de unos minutos de caminar con Merlin y que Mordred maldijera con todas sus fuerzas al mago de las flores por burlarse de ella, estos llegaron a una parte oculta del castillo que solamente conocían Merlin y Lily, donde esta última los esperaba con los brazos cruzados y con una mirada seria. Esto fue para que Mordred se tensara. Después de todo, Lily estaba con su armadura y sus dos espadas envainadas con una mirada seria, y sus ojos verdes ahora parecían los ojos de un dragón, denotando la seriedad de este tema. Lily, viendo cómo de tensa estaba Mordred, sonrió e hizo que sus ojos volvieran a la normalidad, haciendo que Mordred se relajara, y esta la saludó Mordred. Merlin, ambos les devolvieron el saludo y ella asintió, pero luego dirigió su mirada a Mordred. Hija, dijo suavemente, tenemos que hablar. Mordred se tensó de nuevo al oír las palabras de su padre y tragando saliva se sentó junto a ella, sin decir ni una sola palabra. Lily suspiró. Mordred, tranquila. No te cite aquí para hablar de algo malo, le sonrió a su hija con un poco de nerviosismo, y bueno, no del todo malo dependiendo la reacción de la persona que quiero que me presentes. Mordred parpadeó confundida. ¿Quién podría ser esa persona que padre quiere que le presente? Inclinó su cabeza de manera confusa. Dudo mucho que no haya personas en el reino que no conozcas. Lily le sonrió a su hija. No es que no la conozca, pero luego suspiró con pesadez, pero digamos que mi relación con ella es muy mala. Mordred levantó una ceja. ¿Y quién es esa persona? Lily la miró a los ojos un momento antes de hablar. Tu madre. El mundo de Mordred se congeló durante lo que parecieron horas para ella, pero sacudió su cabeza y miró a Lily con una mirada choqueada en su rostro. Padre, creo que escuché mal lo que dijiste. ¿Me repites el nombre de la persona?, le dijo Mordred jurando que había escuchado mal. Lily suspiró. Sabía que debía de esperar esta reacción de su hija. Después de todo, ella y Morgana no se habían llevado bien desde hace ya mucho tiempo, así que lo repitió, solo que esta vez más fuerte. Quiero hablar con tu madre, mi hermana, Morgan Le Fay. Mordred se quedó callada, choqueada, con su rostro completamente sorprendido. Después de todo, su padre le dijo que lo llevara con la persona que más lo odia. Sinceramente no que estaba, pero sea lo que sea que su padre quería hablar con su madre, tenía que ser muy serio. Mordred solo suspiró antes de hablar. De acuerdo padre, te llevaré ante ella, pero luego su mirada se volvió seria. ¿Pero qué quieres preguntarle? Lily negó con la cabeza. No quiero preguntarle nada. Lily miró hacia el cielo con una mirada nostálgica en su rostro. Solo quiero resolver un antiguo conflicto que hay entre nosotras, eso es todo.
Mordred no dijo nada por unos momentos, ella se quedó sorprendida. Después de todo, su padre quería solucionar las cosas con Morgana a pesar de las cosas malas que ésta le había hecho a su padre, pero Lily decidió interrumpir esos pensamientos que estaban mal influenciados. Tanto ella como yo, hemos estado equivocadas, atrapadas en nuestro odio mutuo, por eso quiero acabar con esto de una vez, no quiero que mis malas decisiones del pasado nos terminen matando en el futuro. Mordred asintió entendiendo lo que quiso decir su padre y se levantó de la silla en donde estaba. De acuerdo, vamos padre. Te llevaré donde está mi madre. Lily se levantó y le agradece a Mordred antes de que una sonrisa burlona se posara en su rostro. ¿Aún me sigues llamando padre? Puso su mano en su cintura con una sonrisa burlona. ¿Acaso no te crees que son mujer? Mordred solo suspiró. ¿No tú también? Lily se rió un poco y en silencio guió a su hija con una sonrisa hacia el pasadizo secreto que estaba en el castillo donde Merlin las esperaría hasta que terminaran su asunto. El sueño saltó y Shirou vio en shock cómo árboles y diferentes estructuras estaban destrozadas a lo largo de lo que podía ver por su campo de visión, estaban todos destrozados. En este lugar parecía que había pasado una enorme batalla. Y no se equivocaba. ¿Dónde está Lily y Mordred?, pensó Shirou buscándolas con la mirada hasta que se fijó que de una nube de polvo de donde había dos figuras, una de ellas cubiertas de heridas y la otra con un pequeño hilo de sangre saliendo de sus ojos y con pequeños rasguños donde sea. Una de ellas era Lily, que tenía activadas las escamas que había obtenido después de sacar la espada de Uther de la piedra. Lily sostenía ambas espadas en sus manos, una de ellas, Caliburn, en el cuello de su oponente, mientras que la otra colgaba de su otro brazo, la cual era apretada con fuerza por esta misma, atenta a cualquier ataque que le lanzara. La otra figura era una mujer muy parecida a Lily, esta tenía un pelo rubio más pálido, sus ojos eran dorados como los de Salter y estaba vestida con un vestido negro y con lo que Shirou podía ver los restos de una especie de velo que le cubría el rostro. ¿Qué demonios pasó?, se preguntó confundido nuestro protagonista, pero Lily le respondió su pregunta hablando por fin después de un tiempo de silencio entre ambas. ¿Ya te calmaste, o quieres seguir peleando hasta que nos descubran todos los del reino y vengan por tu cabeza?, dijo Lily con calma y mirando a su hermana con una ceja levantada. Morgana solo gruñó con sus ojos dorados viendo fijamente a su hermana con ira. Lily suspiró. Debí de esperar esto, pensó mirando a Morgana cansada. Después de todo, todavía es ese rencor entre nosotros. O mejor dicho, en ella, pero luego quitó la espada del cuello de Morgana ante la sorpresa de esta. Escucho, Morgan, empezó a decir Lily desactivando las escamas blancas alrededor de su cuerpo y relajándose un poco. Vine aquí a hablar, no a que peleemos como unas niñas de 5 años por el chico que nos gusta a ambas y no sabemos cómo resolver eso de una manera madura. Lily suspiró negando con la cabeza y mirando con sus ojos de reptil a Morgana, fijamente. Vine a hablar contigo, no a pelear. Morgana levantó una ceja con ligera curiosidad y miró a su hermana fijamente. ¿Y qué es lo que quieres? Lily soltó un resoplido y envainó una de sus espadas. Como te dije antes, quiero hablar. Morgana se levantó del suelo y la miró con su curiosidad en su punto máximo. ¿Y qué es eso tan importante que el mismísimo rey tiene que hablar conmigo, una bruja? Lily suspiró antes de hablar suavemente. Primero que nada, ya todos en Camelot saben de qué soy en realidad, mujer. En segundo lugar, Lily se acercó un poco, pero vaciló cuando vio como Morgana se tensaba al verla acercarse al diablo con todo. Rápidamente y a una velocidad cegadora se lanzó a Morgana. No podré esquivarlo, pensó el hada oscura con impotencia al saber que iba a morir aquí. Pero ante la sorpresa de Morgana, Lily la abrazó y esta se tensó y se preparó para cualquier ataque de su hermana, pero la única acción de Lily fueron pronunciar unas simples palabras. Y en segundo lugar, no eres una bruja o el hada oscura, eres mi hermana, Morgan dijo con una voz sincera y suave. Morgana no supo cómo reaccionar ante esto. Había pasado mucho desde que Lily le había dicho esas palabras, que ella no sabía qué hacer a continuación. Solo pudo quedarse ahí parada, con sus ojos abiertos como platos y con su cuerpo completamente tenso. Lily suspiró y se obligó a sí misma a salir del abrazo de Morgana, la cual la miraba con una sola pregunta en la cara. ¿Por qué? Porque a pesar de todos nuestros errores eres y serás mi hermana, Morgan, y eso nadie lo va a cambiar. Morgana se quedó en completo silencio con su mirada agachada, sin saber qué decir. Lily, su hermana, estaba admitiendo sus errores aquí y ahora. Ella realmente quiere arreglar su relación que se había perdido con el paso del tiempo. Pero sin importar cuánto quería contestar esas palabras, sin importar cuántas veces se obligó mentalmente para moverse o decir algo, nada salió de su boca.
Lily suspiró, vio el rostro afligido de su hermana, luchando por decir algo, pero nada salía de su boca. Lily ya sabía esto, en el fondo por más que su hermana intentara perdonarla sería difícil. Ambas cometieron sus errores. Ambas hicieron cosas que estuvieron mal. Pero lo importante es que pueden arreglar su relación. Si pensó Lily, aún no es tarde. Luego miró con sus ojos verdes de una manera suave a su hermana. Morgan le susurró suavemente a Lily: sé que aún no es tarde para arreglar esta relación, cometimos errores, pero quiero volvamos a ser hermanas. Los ojos de Morgana se abrieron como platos ante la afirmación de Lily de querer volver a ser hermanas. Dime, ¿quieres intentarlo? Morgana se quedó unos momentos en silencio antes de que, con abrazo incómodo, le dijera a Lily: creo que puedo intentarlo. Luego la miró a los ojos con una sonrisa sincera: claro, y solo si quieres. Lily soltó una carcajada antes de mirar a su hermana con sus ojos verdes brillando intensamente. Si eso quiero. Ambas se sonrieron sinceramente antes de separarse con un sonrojo en su rostro, pero nadie les quitó las sonrisas que tenían. Bueno, será mejor que vayamos por Mordred. Debe de estar preocupada. Ambas se dirigieron hacia donde estaba el hijo de ambas hermanas y solo pudieron de sonreír hacia el futuro que se les venía a ambas por delante. Lily pensó con una sonrisa: nuestro protagonista, su futuro se ve muy brillante. Shirou se fijó en la espada de color plateada con la empuñadura azul y dorada al igual que su espada sagrada. Y así siguió el paso del tiempo. Shirou vio como cada vez que el sueño saltaba a ciertos puntos importantes de la vida de Lily, como lo son enfrentamientos contra diversos enemigos y su entrenamientos y bendición por los 2 dragones legendarios. Todos estos momentos eran buenos y malos que pasó Lily, pero que eran acompañado por sus amigos y familia que la ayudaban a solucionar sus problemas y a seguir hacia adelante, hacia un futuro brillante. Y gracias a todos estos esfuerzos, tanto por parte de Lily como por parte de sus caballeros y familia que la ayudaron a llegar a que toda Gran Bretaña la llegara a convertirse en la reina blanca de Gran Bretaña. Shirou estaba muy feliz y cómo no estarlo, por fin una de sus servants no tenía un finado comienzo trágicos. Todo esto le estaba indicando que por lo menos en este caso, todo acabaría bien para la joven Lily. Pero entonces la oscuridad surgió. Shirou vio como sumo asombro y shock, como todo era reemplazado por campo de batalla donde Lily se estaba lanzando a pelear con una criatura cuya forma era cuadrúpeda, pero su cuerpo estaba completamente envuelto en oscuridad y llamas de un color carmesí. Lily no tenía un buen estado físico, su armadura estaba casi destrozada, su cuerpo estaba cubierto de heridas por todos lados, uno de sus ojos estaba cerrado y había una herida profunda en uno de sus costados y por último varias de las escamas alrededor de su cuerpo que eran tan blancas como las nubes que hay en el cielo, estaban teñidas de un color rubí. Ella estaba peleando, defendiendo tanto a sus caballeros de la mesa redonda, como a los diferentes ciudadanos donde que estaba Eva cuando la ciudad de la nada un poderoso ataque de energía mágica salió de donde Shirou supuso que estaba la boca de la criatura. Lily rápidamente utilizó su espada para desviar el ataque de la criatura, pero una vez que ésta terminó de desviarlo, la espada de la esperanza del nuevo rey, cuya fuerza se decía tanto por la Dama del Lago como por Merlín, es comparable a Excalibur, fue rota por el ataque más poderoso de la criatura negra. Lily cayó de rodillas sin fuerzas en sus piernas, la espada de Uther había sido rota por la fuerza de la criatura de negro, ella agachó la mirada, ya no tenía fuerzas. Todo su cuerpo le ardía, su energía mágica estaba al límite y para el colmo su armadura de escamas de dragón formada por la herencia de su sangre Pendragon había sido destrozada. Todos sus sueños, esperanza, todo por lo que había trabajado estaba a punto de ser reducido a ceniza por la criatura de negro. Intentó levantarse, apretando los dientes con fuerza para que sus piernas movieran, pero era inútil. Incluso con su amada Avalon en sus manos, las heridas producidas por esa criatura no se curaban de manera natural, era como si no permitiera que los poderes de Avalon se filtraran en su cuerpo. Reina Blanca de Camelot, Arturia Pendragon, dijo la criatura viéndola con sus ojos rojos brillando de curiosidad. ¿Por qué peleas sabiendo que tu destino ya está decidido? Lily lo miró con su ojo restante ardiendo de determinación. Porque eso no está decidido. Se levantó como podía y mientras apretaba los dientes con fuerza clavó a Caliburn, cuya otra mitad estaba a lo largo del campo de batallas, pero que un extraño brillo dorado estaba emanando de la mitad rota, así como de Avalon, pero Lily no se dio cuenta. Si el futuro estuviera decidido, entonces mi reino hubiera sido destruido, mi gente hubiera muerto. Pero
rugió Lily ahora de pie con sus manos todavía apoyadas en su espada y mirando a la criatura negra con su ojo restante ardiendo de determinación mientras yo siga de pie. No dejaré que le pongas ni un solo dedo a mi reino o algún inocente. Energía mágica empezó a salir a borbotones del cuerpo de Lily, ella sabía que era arriesgado y podría terminar matando, pero haría lo que sea para proteger a su gente. Levanto su espada con ambas manos, miro a su oponente con una sonrisa mientras yo esté con vida, nadie morirá este día. De la nada la luz de los fragmentos de Calibur y de las demás espadas, esta vez fueron tan intensos que Lily no pudo ignorarlo, su mirada sorprendida al igual que la de la bestia cuadrúpeda se dirigieron hacia la espada con sorpresa. Y entonces una voz sonó por todo el lugar. La voz más hermosa que Lily alguna vez escuchó. Una voz que solamente había una forma de describir su belleza. Sagrada. Las condiciones han sido cumplidas. El nuevo rey ha nacido, esta es una lucha por el mundo. Lily estaba sorprendida de quién es esta voz y le dirigió su mirada hacia lo restante de la nueva Caliburn en sus manos. Caliburn, Avalon susurró Choquearay mirando a las espadas sorprendida. Es hora de que la verdadera herencia salga a la luz. Llegó tu hora de proteger el reino. Y Arthur. Y entonces, en forma de cientos de luces doradas, las espadas de cada uno de los caballeros de Gran Bretaña salieron disparadas hacia la espada rota de Lily que miraba sorprendida a su espada, esta estaba cambiando y entonces Lily escuchó una voz muy familiar. Parece que es hora de que el poder de la espada ha sido liberado, le dijo Merlín en su mente. Merlín, ¿qué es esto?, dijo Lily en shock. Tu herencia, el verdadero poder de la espada de tu padre es este, el poder de todo Gran Bretaña estaba siendo comprimido en tu espada. Para Lily la voz de Merlín casi sonó como si estuviera muy feliz y orgulloso. En pocas palabras, la esperanza de este mundo toma forma física y esa es tu espada, Lily. La espada que yo, Merlín y Niviane forjamos. En estos momentos es hora de que nazca un milagro. Lily se levantó con una sonrisa determinada en su rostro, levantó su nueva espada sobre su cabeza y entonces sonaron las últimas palabras de Merlín. Ahora derrótalo y marca tu nuevo futuro, Arturia Pendragón, rey de Gran Bretaña y la reina dragón blanca. La espada cuya luz trae la esperanza y la victoria. Un nombre sagrado salió de la boca de Lily y entonces una gran luz dorada iluminó todo el lugar en menos de un segundo y mientras el brillo sagrado cubría completamente el cuerpo de la criatura una sola cosa salió de su boca. Ya veo, así que esta es la voluntad de la humanidad. Y con esas palabras, últimas palabras, el mal de la humanidad fue eliminado de la faz de la tierra. Lily se dejó caer hacia el suelo, su espada cayó justo a su lado, estaba sangrando, pero estaba viva. Volteó levemente el rostro y vio como su hermana, hija, los caballeros de la mesa redonda y varias otras personas importantes para ella se lanzaban hacia ella con una sonrisa, varios de ellos tenían vendas alrededor del cuerpo, y otros que estaban más graves se apoyaban en el brazo del otro, pero todos tenían una sonrisa en su rostro al ver cómo su rey estaba bien. Y entonces con sus últimas fuerzas, Lily levantó su brazo en forma de un puño y entonces todas las personas del reino rugieron en forma de victoria al ver cómo su reino y rey se habían salvado una vez más por la luz de la esperanza de la espada que logró superar a la espada sagrada más fuerte. Shiro observó los últimos momentos de la memoria de Lily con una sonrisa, ella se había ido de una manera pacífica heredándole su trono a su hija Mordred, aunque hubo un deseo en particular que hizo que nuestro joven héroe se sonrojara al conocerlo, que nuestra querida reina blanca le confesó a su hermana en la fiesta de celebración, después de la victoria de la reina ante la bestia de la calamidad. Quisiera tener a alguien junto a mí, hasta el final de mi vida. Bueno, pensó Shiro con una sonrisa irónica y un sonrojo en su rostro, creo que puedo ayudarla con eso y muy bueno solo si ella está de acuerdo. Nuestro protagonista solo se sonrojó más antes las imágenes que aparecieron en su mente y más teniendo en cuenta que había visto a las chicas desnudas varias veces. Shiro luego negó con la cabeza sacándose de la cabeza esas cosas que pensó acerca de Lily, y miró con una sonrisa este extraño lugar donde estaba y se fijó que el sujeto de armadura roja y negra no estaba en este lugar, pero se sacó eso de la cabeza y solo miró hacia el futuro con una sonrisa al igual que Lily le dijo a esa criatura que los ojos de Shiro no pudieron comprender y luego desapareció. Aunque nada nuevo parecía pasar en este lugar, hubo algo muy importante que sí pasó y eso era que en el prado de este extraño mundo, unos pequeños colores se pudieron notar y si te fijabas bien, solo había una sola cosa que podría haber en este lugar. Son unas hermosas flores. Fin del sueño de Shiro.
Shirou abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en su habitación y como siempre estaba rodeado de sus servants las cuales se acurrucaban contra su cuerpo, pero la mirada de Shirou se desvió a una persona en específico que lo estaba mirando con una sonrisa muy linda en esta mañana. Era Saber. Buenos días, Shirou le dijo con sus ojos verdes llenos de alegría. Shirou sonrió al verla tan feliz después de todas las cosas malas que le habían pasado. Buenos días, le contestó él con la misma calidez que ella emitió. Saber solo sonrió de una manera más brillante después de las palabras de Shirou, pero luego se sonrojó al pensar sus siguientes acciones, pero después de unos segundos de pensarlo y viendo que las demás seguían dormidas, esta tomó su decisión. Por otro lado, Shirou miró con curiosidad cómo Saber se sonrojaba. Me pregunto qué le pasará, pensó Shirou con curiosidad, y esta solo se incrementó en el momento en que Saber se acercó a él con el sonrojo en su rostro incrementando. ¿Pasa algo, Saber?, le preguntó con ligera curiosidad, en especial porque ella estaba muy sonrojada. Murmuró Saber con la cara cada vez más roja al ver cómo Shirou la miraba fijamente. Ella se armó de valor y se inclinó lentamente hacia Shirou y suavemente le plantó un beso en los labios que dejó a nuestro protagonista asombrado, pero este le correspondió sin dudarlo. Ambos se quedaron atascados en el momento hasta que el oxígeno les exige separarse. Por parte de Saber tenía un gran sonrojo en su rostro, pero con una sonrisa adorable. Por otro lado, Shirou tenía una mirada perdida y sonrisa boba en el rostro. Ambos volvieron a verse a los ojos y poco a poco se empezaron a juntarse para volver a juntar sus labios. Pero justo antes de que lo hicieran. Vaya, Saber-san, ¿no sabías que eras tan traviesa? Una voz muy familiar hizo que ambos voltearan la mirada sorprendidos y un poco asustados. La persona que los miraba con una sonrisa era Skatats, que solo se reía del balbuceo ininteligible de Saber, la cual estaba buscando una excusa para poder explicar sus acciones anteriores, mientras que Shirou solo la miraba avergonzado, esperando a que la tierra lo tragase o algo lo matara. Ella solo se rió, habían hecho antes y Skatats no se cansaba de burlarse de la pareja rubia / pelirrojo, ambos eran demasiados inocentes en estos temas. Bueno, pensó con una sonrisa pervertida en su rostro, mirando de arriba hacia abajo a Saber y Shirou. ¿Quién mejor que yo, para enseñarles ellos, la alegría de los placeres carnales? Luego de pensar esto se acercó a Shirou para también recibir sus besos de buenos días. Esta, pasó junto a Saber, la cual solo la miraba todavía sonrojada y buscando excusas en voz baja, cosas que le siguió sacando una sonrisa a Skatats y este le susurró a Saber en el oído para tranquilizarla. Tranquila, Saber, es normal querer recibir unos besos de Shirou. Saber solo hizo un puchero. No ayudas, Lancer, murmuró en voz baja. Skatats solo le envió una sonrisa burlona y esta se acercó a Shirou, que la miraba avergonzado. Esta negó con la cabeza y le dijo buenos días para luego plantarle un beso en los labios. Solo que, a diferencia del Saber, que era un beso lento y lleno de cariño, por otro lado, el de Skatats era un beso caliente lleno de pasión y lujuria. La forma en que esta movía su lengua con la Shirou y la forma en que ambos batallaban por el dominio, estaba haciendo que cierta parte de Shirou despertara con fuerza. Cuando ambos se separaron, Shirou tenía un enorme sonrojo en su rostro y Skatats se estaba lambiendo los labios con una mirada llena de lujuria. Parece que te gustó mi forma de despertarte, Shirou-kun. Skatats se lambió los labios con una mirada pervertida que solo hizo que Shirou sangrara por la nariz. Oigan, no lo acaparen, dijo otra voz lo suficientemente fuerte como para que todos los que estaban despiertos miraran de dónde provenía el sonido. La voz que se escuchó era la de Medusa, que estaba junto con Medea viendo toda la situación con una sonrisa divertida y viendo a Shirou con una mirada coqueta. Ambas se acercaron y también les dieron su beso de buenos días a Shirou, dejándolo igual de sonrojado que un tomate, tal vez más, pero bueno, por ahora el color del rostro de Shirou no era lo importante. Luego de unos momentos en los que todas se levantaron y como siempre Shirou terminaba siendo echado de su propia habitación, solo para ir a hacer el desayuno, pero bueno, eso es lo normal para la casa Emilia en estos días. Lo que es raro es que Shirou no haya salido volando por la fuerza de una de las chicas. Shirou ahora mismo estaba en la cocina, con Sakura ayudándolo para preparar un gran desayuno, mientras que las demás estaban esparcidas por ahí discutiendo o haciendo varias cosas. Sakura, dijo Shirou llamando la atención de la Matou más joven y haciendo que ésta incline la cabeza con curiosidad. ¿Sabes por qué Tosaka no vino hoy? Sakura asintió alegremente. Nee-san dijo que nos esperaría después del desayuno, a unos minutos de la escuela, y que quería charlar contigo para que la ayudes con algo que quiere hacer.
Shirou asintió entendiendo lo que dijo. Está bien, de todos modos, también quería hablar con ella, ya he hecho varias joyas para ella. Así que quiero saber si son lo bastante buenas o si sin malas. El rasco la mejilla con nerviosismo. Después de todo es la primera vez que hago cosas como estas con el refuerzo y la alteración, por lo que quería su sincera opinión. Sakura solo le sonrió. Estaba bien, senpai. Pero si tienes alguna duda con tus joyas, creo que Steno y Eurya pueden ayudarte con eso, ambas tienen experiencia con eso después de todo. Shirou parpadeó con realización. Es verdad, gracias. Sakura le sonrió a Sukoai, que solo desvió la mirada sonrojada. Ahora que Shirou recordaba, Steno y Eurya eran dos diosas, como tal se les debieron de ofrecer varias veces joyas o alguna cosa para adularlas, por lo que ambas tenían experiencia en ese ámbito. Bueno, luego les pregunto, por ahora me concentraré en el desayuno, pensó Shirou alegremente, pero luego su mirada se volvió oscura. Tengo que superar a ese bastardo de Archer, tengo que admitirlo, su estofado estuvo muy bien hecho, incluso mejor que el que hice, pero luego una sonrisa presumida apareció en su rostro. Pero mis chuletas de cerdo fueron mejores. Luego de que Shirou jurara que destruiría a Archer en su próxima competencia de comida. Esta acaba de comer junto a sus servants, los servants de Sakura y la propia Sakura. Ahora mismo el grupo completo se encontraba caminando hacia la escuela, hasta que se toparon con una chica de familiar pelo negro y ojos azules que estaba esperando parada junto a un poste telefónico. Buen día, Tosaka. Le gritó Shirou a Rin, la cual se voltea y le devolvió el saludo con una sonrisa. Cuando se acercaron, Rin les devolvió el saludo. Buen día, Emilia-kun, Sakura. Chicas, las servants se inclinaron levemente para devolver el saludo. Bueno, Tosaka, aquí están las joyas que te prometí. Shirou le entregó una pequeña bolsa llena de joyas, lo cual hizo que los ojos de Rin se iluminaran. No son de tan alta calidad porque es la primera vez que las hago, pero espero que te funcionen. Shirou se rascó la cabeza con una sonrisa nerviosa. Rin le sonrió con la más alegre de la sonrisa. No hay problema con eso, Emilia-kun, con estas serán suficientes por ahora. Luego su sonrisa se hizo más amplia, cosa que hizo que Shirou tuviera un escalofrío. Después de todo, seguirás haciendo joyas para mí, ¿verdad, Emilia-kun? Sí. Chilló Shirou asustado. La sonrisa de Rin volvió a la normalidad y se giró para caminar. Bien, ahora hablamos. Mientras caminamos todos la siguieron por la espalda hasta que se posicionaron justo al lado de Rin. Bueno, alguno de ellos, los demás estaban por la espalda de Shirou y Rin. Bueno, ¿qué es lo que quieres preguntar, Tosaka?, le dijo Shirou curiosos. Rin parpadeó un momento antes de hablar. Cierto. Luego volteó a ver a las servants de Shirou, que la miraban con curiosidad. ¿Cómo fue que ustedes lograron entrar a la academia tan fácilmente y sin los papeles necesarios? Nero se encogió de hombros y respondió simplemente: hipnotizamos al director. Rin le dirigió una mirada en blanco a Shirou. Dime que no es cierto. Shirou solo le sonrió de manera incómoda y Rin suspiró. ¿En serio? Tienes que mantener a tus servants bajo control, Emilia-kun. Shirou se defendió. Las mantengo bajo control. Su primera idea era secuestrar a varias compañeras de clase para fingir ser estudiantes de intercambio. Rin detuvo sus pasos y le dirigió una mirada muy sorprendida a las servants, las cuales estaban desviando la mirada avergonzadas. En nuestra defensa, dijo Atalanta con sus mejillas sonrojadas, teníamos que proteger a nuestro máster. Rin las miró de manera inexpresiva antes de suspirar y seguir caminando. En serio, porque no me sorprende. Oye, no sabíamos qué más hacer, dijo Mordred con un resoplando molesta. Corrección, dijo María Antonieta con una sonrisa presumida. Ustedes no sabían qué hacer, yo fue quien dio la idea de que hipnoticemos al director. Jeanne solo juntó sus dedos con nerviosismo. Solo queríamos proteger a Shirou. Luego miró lindamente a todos con sus ojos envueltos en lágrimas. Eso está mal. Shirou se sonrojó y miró hacia otro lado avergonzado. No te preocupes, Jeanne luego le sonrió, aunque Shirou de alguna manera se sentía hipnotizado. Sé que lo hiciste por nuestro bien. Nero miró orgullosa a Jeanne, viendo cómo logró manipular a Shirou con la mirada kawaii. Te enseñé bien, pero luego sintió como algo salía de su boca y se dio cuenta de que era su saliva y entrecerró los ojos con su mirada nublada, tal vez demasiado bien. Rin veía toda la situación con una gota de sudor en su cabeza y miró a Karna buscando una explicación. ¿Acaso viviré esto todos los días? Karna se encogió de hombro y sigue caminando. Te acostumbras con el tiempo. Rin le siguió desde atrás, ignorando los gritos que venían de la parte de atrás. Cada tanto tiempo va a pasar esto. Karna se quedó pensativo antes de hablar. Eso depende de qué tanto tiempo esté Shirou en casa. Cada vez que se va las cosas se salen de control.
Rin volteó la mirada incrédula. ¿Dónde estaban las servants? Shirou y Sakura discutiendo acerca de algo. Eso es control. Karna la miró con la ceja levantada. ¿Qué parte de casi soy sacrificado y que Raider le teme a los cactus no entiendes? Rin solo suspiró y miró al cielo con una mirada vacía en su rostro. ¿En que se ha convertido mi vida? Da Vinci le respondió con una sonrisa en una muy alegre y divertida. Uchiwa-Kamaru solo le sonrió a Rin divertida. Bueno, creo que este va a ser un día interesante. Rin solo gimió porque a mí. Sus servants solo se rieron de las palabras pronunciadas por Rin, pero alguien interrumpió la discusión que Rin iba a tener con sus servants en el próximo segundo. Por cierto, Rin-san, ¿por qué quieres saber cómo nos inscribimos en la escuela? Saber con una ceja levantada. Rin le respondió de inmediato. Quiero que Raider y Caster vayan a la escuela. Se quedó un momento en silencio antes de hablar. Quiero que Raider vaya como estudiante de mi clase y que Caster vaya como profesora de ciencias. Los ojos de Da Vinci se iluminaron y con una brillante sonrisa empezó a saltar emocionada. Me agrada esa idea. Luego se tocó su pecho con orgullo. Después de todo, ¿quién mejor para enseñar ciencias que el genio universal Da Vinci? Uchiwa-Kamaru también asintió con una sonrisa. No es una mala idea, de hecho, me agradaría estudiar en la academia de Rin. Luego se rió un poco antes de hablar. Me pregunto qué clase de bromas puedo hacer y ver qué tipo de situaciones y peleas se meten Rin y Lubia. Shirou solo miró a Rin con nerviosismo y le susurró al oído viendo cómo Uchiwa-Kamaru se ponía a discutir de las diferentes cosas que harían una vez que estuvieran en la academia. ¿De verdad crees que es buena idea? RN solo se encogió de hombros. Ya ha pasado de todo en la academia, que es lo peor que podría pasar. Luego sonrió perversamente. Además, no estaría mal darle un par de dolores de cabeza más a Ryudou-kun. Shirou solo tuvo una gota de sudor al ver cómo Rin se reía malignamente. Pobre Issei, creo que le dará un infarto dentro de unos días. Luego miró a las mujeres y un escalofrío le recorrió por la columna. Será mejor que construya un búnker y solo por si algo malo pasa, pensó viendo como todas al mismo tiempo se reían con una aura oscura encima de ellas. Pobre Issei, estoy seguro de que morirá de un infarto, pensó Archer sintiendo pena de su compañero de clase en esta línea de tiempo. Bueno, todo se fue a la verga, pensaron todos los demás hombres, sabiendo muy bien que la academia de Fuyuki se volvería una guerra campal. Momentos después. Ahora mismo todos se encontraban en sus salones de clases. Shirou estaba sentado en su asiento y justo ahora mismo todos estaban esperando a que su maestro entrara de dar clases. Todos estaban hablando de lo más normal, hasta que el profesor entró por la puerta. Era Kuzuki, que estaba abriendo la puerta con sus ojos fríos e inexpresivos como siempre, pero ahora mismo estaba sosteniendo unos papeles donde sus ojos estaban fijos. Luego de que entró y puso todo en orden, habló. Hoy tendremos otro estudiante, que se trasladó bajo ciertas circunstancias, dijo de manera inexpresiva y todos los estudiantes se pusieron a susurrar, pero una mirada fría de Kuzuki los calló a todos y luego volteó la mirada hacia donde estaba la sombra de alguien en el umbral de la puerta. Puedes pasar, dijo simplemente. De la puerta surgió una chica de pelo azul y ojos del mismo color. Estaba usando el uniforme de Fuyuki que le quedaba muy bien desde el punto de vista de muchos de los alumnos. Tenía lo que parecían ser entre unos 16 a 17 años y por último utiliza unas gafas de color negro. La chica se posicionó al frente de la clase para luego sonreírles a todos, cosa que causó que muchos tuvieran un flechazo. Un gusto en conocerlos. Ella se inclinó levemente. Mi nombre es Ciel y espero que nos llevemos bien. Shirou e Issei tuvieron una gota de sudor, cuando los ojos de varios chicos pasaron a ser en forma de corazón y varios de ellos en secreto le estaban empezando a hacer un altar a la ahora conocida Ciel. ¿Alguien tiene alguna pregunta?, dijo Kuzuki con su clásica mirada en blanco, solo para que unos centenares de manos se levantaran en respuesta. El profesor suspiró con cansancio. Ya sabía lo que se venía. Bien, y tú empiezas, señaló a un alumno random en la clase. ¿De dónde proviene Ciel Senpai?, dijo él babeando y mirando a Ciel con corazones en los ojos. Ciel Senpai, pensaron Issei y Shirou con una gran gota de sudor en su cabeza, pero si ella es la Koayaki. Ciel le sonrió al estudiante aleatorio. Provengo de Inglaterra, pero por diferentes circunstancias tuve que venir a Fuyuki. Luego señaló a otro chico. ¿Conoces a Emilia? Ante estas palabras todo el salón se llenó con una sensación de muerte y todos miraron a Shirou con todas las malas intenciones posibles dirigidas hacia él y esto hizo que Shirou empezara a sudar de miedo. No lo conozco. Ciel inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué, de casualidad, Emilia Senpai hizo algo malo? Issei se levantó y miró a todos exasperado. Emilia no hizo nada malo, es solo que todos se dejan llevar demasiado de los rumores que hay por la escuela.
Ciel asintió entendiendo y Kuzuki habló para confirmarlo. Es cierto, Emilia es un buen chico, casi nunca se mete en líos. Ciel y los demás vieron como Kuzuki suspiraba cansado a diferencia de su guardián. Shirou se rascó la nuca de manera nerviosa. Lamento los problemas que causa Fujineye. Kuzuki asintió y luego aplaudió. Bien. Guarden sus preguntas para la Ciel-san. Después dirigió su mirada a Ciel. Pueden sentarte al lado de Emilia, hay un asiento vacío. Ciel asintió y se dirigió hacia el lado de Shirou. Shirou por otro lado estaba sudando mucho y eso era por las miradas de oído que sus compañeros le estaban mandando hacia él. Si las miradas mataran, yo no solo estaría muerto, estaría en el infierno, pensó Shirou con una mirada nerviosa en su rostro. Ciel se sentó y le dirigió una sonrisa cortés a Shirou y este se la devolvió. Sin embargo, esta simple acción causó que todos los estudiantes masculinos dirigieran un aura de muerte hacia Shirou y estos murmuraban cosas como: maldito Emilia. Ese bastardo, mira cómo se atreve a sonreírle a Ciel-senpai. Maldito Emilia, ¿que acaso no tienes suficientes con las 6 diosas y las 3 waifus de la academia? Estoy de acuerdo, el bastardo incluso tiene a la dulce Sakura-chan de su lado. Muerte al linaje Emilia. Estas y más cosas eran dirigidas a Shirou, que solo estrelló su cabeza con escritorio con lágrimas saliendo de sus ojos, haciendo que Issei solo suspirara y negara con la cabeza. ¿Pasa algo Emilia-senpai?, dijo Ciel curiosa. Shirou con lágrimas en los ojos le contestó: no es nada Ciel-san. Ciel solo le sonrió y volvió a poner atención a clase y así transcurrió la clase, con unos cuantos insultos y maldiciones hacia Shirou y Kuzuki dirigiendo una mirada fría hacia todos para que se callaran. Luego de las clases, en el receso. Shirou estaba recogiendo sus cosas para irse a almorzar con sus servants, Sakura, Angélica y Rin, pero una voz interrumpió sus pensamientos. Emilia-senpai, dijo Ciel llamando la atención de Shirou, ¿puedo pedirle algo? Shirou le sonrió. No hay problema Ciel-san y puedes llamarme solo Shirou. Nuestro protagonista se rascó la cabeza con nerviosismo. Se siente extraño que me llames Emilia-senpai, así que solo Shirou estaba bien, ¿te parece bien? Ciel le sonrió de vuelta. No hay problema Shirou. Shirou se estiró un poco. Y bien, ¿en qué quieres que te ayude? Quisiera que me mostraras la escuela, soy nueva aquí. Así que esperaba que me dieras algo de orientación. Ciel inclinó la cabeza en forma de pregunta. ¿Te molesta? Shirou solo se rió. No hay problema, te daré una guía por la escuela, pero luego se puso un poco nervioso. Aunque no te sorprendas si ves algo fuera de lo común. Ambos empezaron a caminar, pero la anterior oración de Shirou confundió a Ciel. ¿A qué te refieres con raro?, dijo Ciel confundida. Bueno, Shirou empezó a hablar para tratar de explicar a qué se refería. Golpéeme más Mordred-sama. Cuando de la nada ese poderoso grito vino de la cafetería. Shirou y Ciel parpadearon confundidos, se miraron a los ojos antes de que ambos se dirigieron al lugar, solo para encontrarse algo que dejaría sin palabras a ambos y que dejaría a Ciel preguntándose en qué clase de lugar era la academia de Fuyuki. Pero ¿por qué se decían eso en la mente? Eso es muy fácil de explicar. Porque Shirou y Ciel estaban viendo el cómo Mordred con una rama, le estaba dando golpes, medianamente fuerte, es una servant si no quiere matarlos por accidente, a uno de los chicos que la seguían, el cual estaba con una cara digna de un heroje. Ciel estaba incrédula y volteó a ver a Shirou, el cual solo estaba tapándose la cara con su mano y suspirando con fuerza, como si esto fuera lo típico de las mañanas. Beth, dijo Shirou abriendo la boca después de ver la imagen ante él. A eso me refería con raro, terminó sus palabras con una mirada inexpresiva. Ya veo, fue todo lo que dijo Ciel con una mirada nerviosa. He visto cosas muy raras en mi carrera como miembro de la agencia de entierros, pero nunca vi algo como esto. Uno de los alumnos que estaba bebiendo té de los más normal, claro, dejando de lado una tortura masoquista delante de sus ojos, volteó a ver a Ciel con una sonrisa. Primera vez. Ciel solo asintió con una sonrisa nerviosa y luego volteó a ver a Shirou. ¿Podemos ir a otro lugar?, dijo con una mirada nerviosa. Creo que no tengo una buena impresión de la cafetería. Shirou solo asintió y se fueron antes de que el espectáculo continuara. Por cierto, Shirou, dijo Ciel llamado la atención de Shirou. ¿De qué hablaban Tueise y Kaichou antes de que iniciaran las clases y por qué se veían tan sorprendidos de ver a Kuzuki-sensei?, preguntó Ciel con curiosidad. Eso, Shirou se rascó la mejilla con una sonrisa. Lo que pasa es que Kuzuki-sensei había estado fuera de la ciudad en los últimos días, si no me equivoco, Issei me dijo que era porque él y su padre tenía que hacer algo relacionado con en el templo. Eso captó el interés de Ciel. Kuzuki-sensei es un monje, dijo ella sorprendida.
Más o menos, dijo Shirou con una gota de sudor en su cabeza. Sé que el padre de Issei y él se conocen desde hace unos años y que Issei lo considera su hermano mayor, pero no sé nada más que eso, le explicó Shirou. Ciel asintió. Ya veo, aunque luego se rió un poco. Realmente no veo a Kuzuki-sensei como alguien que conviva con muchas personas, en especial por su forma fría de ser. Shirou sonrió, entendía perfectamente ese pensamiento de Ciel, él había tenido el mismo pensamiento hace unos años. Puede que no sea muy expresivo, dijo Shirou llamando la atención de Ciel, pero Kuzuki-sensei de verdad se preocupa por las personas importantes para él, aunque no lo demuestre físicamente, él de verdad se preocupa mucho por lo demás a su alrededor. Ciel solo sonrió. Entiendo. Luego miró a Shirou a los ojos. Bien, continuemos con el recorrido. Shirou asintió y continuaron por su recorrido por la escuela. Unos momentos después, luego de que Shirou le mostrara la escuela a Ciel, estos se fueron a comer junto a las chicas, las cuales estaban hablando acerca del festival escolar que se acercaba y de las competencias que vendrían, en las cuales todas iban a participar. Hola, chicas, dijo Shirou sentándose en un lado de la mesa y a su lado se sentó Ciel, la cual miraba a Mordred con una mirada nerviosa. ¿Por qué me miras extraño?, dijo Mordred confundida. Bueno, como te lo explico sin que te ofendas, dijo Ciel de manera nerviosa. Pero Tamamo la interrumpió divertida. Se dio cuenta de que era una sádica pervertida. Kunado, esta mañana ella y Shirou te vieron dándole amor y compresión a tus compañeros de clase. Mordred resopló con disgusto. Que quede algo en claro, ellos lo pidieron y yo como caballero que soy no ignore las necesidades de ese mi pueblo. Mash negó con la cabeza divertida. Eso fue ciertamente extraño. Luego le dirigió una sonrisa a Ciel. Un gusto en conocerte, Ciel-senpai, mi nombre es Mash y soy una amiga de Shirou. Ciel le sonrió a Mash, al fin conocía a alguien más o menos normal. Un gusto, Mash-san, puede llamarme solo Ciel. Se rió un poco. Además, todas ustedes son los que sería mi senpai, llevan más tiempo que yo en la escuela. Mash negó con la cabeza un poco sonrojada. No es así, todos en la escuela los considero mi senpai, así que me gustaría seguir diciéndole así. Miró a Ciel un poco avergonzada. Claro, si no le molesta. Ciel negó con la cabeza. Para nada, de hecho, me sentiría honrada de que me llamaras así. Por cierto, Atalanta interrumpió a ambas, mirando a Ciel con curiosidad. Dime, Ciel-san, ¿en qué club te piensas unir a la academia? Ayako habló levantándose y mirando a Ciel con sus ojos en forma de estrellas brillando. ¿Te quieres unir al club de tiro con arco? Ayako puso sus manos en su pecho con orgullo. Te prometo que es el mejor club de todos los tiempos. Ella atrapó las manos de Ciel invadiendo su espacio personal, y claro, Ciel estaba mirándola de manera nerviosa. Rin solo miró a Ayako con una gota de sudor en su cabeza. Creo que ella se siente un poco incómoda con el hecho de que estás invadiendo su espacio personal, Mitsuzuri. Ayako parpadeó antes de alejarse con una sonrisa nerviosa. Lo siento, pero me emocioné un poco. Luego volvió a su anterior estado, solo que sin invadir el espacio personal de Ciel. ¿Y bien, quieres unírtenos? Ciel le sonrió cortésmente. Lo siento, pero tenía pensado en unirme al consejo estudiantil. Luego miró a Shirou y más por lo que Shirou-san me dijo, Issei Kaichou no tiene mucho personal que digamos para ayudarlo. Qué aburrida, dijo Mordred con desinterés. Deberías unirte a un club divertido como el mío, dijo Mordred orgullosa. Atalanta solo negó con la cabeza. No le hagas caso. Ella solo se divierte porque la mayoría de sus seguidores están ahí. Luego suspiró con cansancio. Y como viste la vez anterior, ellos no son muy normales que digamos. Ciel solo sudó una gota ante el recuerdo de Mordred dándole un justo castigo a sus seguidores y luego miró a Atalanta. Creo que entiendo tu punto. Shirou les sonrió a todas. Bueno, ¿qué les parece si dejamos de hablar y empezamos a almorzar? Luego sacó varios bentos. Hice curry hoy, ¿quieren? Los ojos de todas, en especial los de Ciel, brillaron con ilusión y rápidamente todas tomaron uno, a excepción de Ciel, que solo miraba a las demás con envidia. Ella era nueva en la escuela, pero digamos que ella había escuchado varios de los rumores acerca de Shirou. Algunos de ellos eran sinceramente ridículos, pero otros, en especial el de la cocina, era muy conocido y ella le había preguntado a todos en la academia cada vez que Shirou le llevaba a un lugar para mostrarle una parte de la escuela, y cada vez que ella preguntaba, todos y cada uno de los estudiantes decían que sí. Incluso algunos se burlaron de Shirou diciendo que había dejado de traer comida a la escuela porque todos se lo quitaban. Shirou, viendo como los ojos de Ciel brillaba de decepción, le pasó su bento con una sonrisa. ¿Quieres hacer un cambio? Ella lo miró con los ojos abiertos de sorpresa y emoción. ¿Estás seguro, Shirou? ¿Es en algo que te tomaste tu precioso tiempo en hacer?, dijo ella negando con la cabeza. Claro, esto sería más creíble si no estuviera babeando con cada palabra.
¿Podrías por lo menos no babear con cada palabra para que sea más creíble?, pensaban Rin y Lubia al mismo tiempo con una sonrisa divertida. Shirou le sonrió. No hay problema, además quería saber qué opinaba Ciel-san de mi cocina. Ciel cambió rápidamente ambos almuerzos buenos y tanto insistes, y rápidamente abrió el vento, solo para que un olor comparable al del mismísimo paraíso llegara a sus fosas nasales. Tomando un trago de saliva, Ciel se aventuró y le dio un mordisco al curry, y cuando los sabores del curry chocaron con sus papilas gustativas, la reacción no se hizo esperar, todo su cuerpo tembló de éxtasis al sentir como el sabor de esta comida divina que sus papilas gustativas. Para Ciel era imposible que esta comida fuera hecha por un humano, pero ante sus ojos estaba aquel dios mirándola fijamente con una sonrisa. Shirou tuvo una gota de sudor al ver cómo a Ciel se le ponían los ojos vidriosos y su vista parecía estar enfocada en una realidad superior que los humanos no podían entender. No, otra vez pensó Shirou sabiendo que otra batalla estaba a punto de ser librada. Esto, dijo Ciel saliendo por fin del trance, esto es increíble. Luego empezó a comer increíblemente rápido, tanto que estaba igualando a Saber y Mordred. Jeje, gracias, Ciel-san, dijo Shirou con una sonrisa en su rostro. Me alegra que te guste, pero Iyun, ¿no crees que deberías de comer un poco más lento? Podrías lastimarte. Terminó mirando la escena con una gota de sudor cayendo de su cabeza. Ciel paró de comer rápido y se sonrojó un poco. Lo siento, Shirou-san. Angélica se limpió la boca y le sonrió con cortesía. No hay problema con eso de tu falta de educación. Luego miró a Shirou con una sonrisa burlona. Después de todo, esto siempre pasa cada vez que Shirou-kun cocina. Ayako asintió en confirmación. Eso es verdad. Luego se rió. Aún recuerdo cómo el club casi es destruido por una pequeña riña que se hizo por la comida de Emilia. María Antonieta se sorprendió. Así que también pasan estas cosas en la escuela. Lupia levantó una ceja con curiosidad. ¿Acaso se pelearon por la comida de Shero en su casa? Jeanne se roscó la cabeza con nerviosismo. Más o menos, solo hicimos unos pequeños destrozos, jeje. Pequeños, mi culo, pensó Shirou recordando las veces que la casa fue destruida y en menos de una semana. Por la cara de Emilia parece que fueron más que unos pocos encuentros, dijo Ayako divertida de la discusión que estaba ocurriendo. Nero cruzó sus brazos con un puchero. Eso no es tan malo, como la cara de Shirou lo dice. Tamamo también asintió. Eso es verdad, no es tan malo como lo haces parecer, Shirou. Shirou las miró con una cara en blanco. Les recuerdo que, de alguna manera, encontré los muebles de la casa, pegados al techo, sin contar los desastres en el desayuno. Todas se sonrojaron y Shirou suspiró. ¿En serio? Si Sakura no me ayudara no tengo idea de que fuera de la casa. Sakura se sonrojó. No lo hago tan bien como lo hace, senpai. Nero negó con la cabeza. Tonterías. Tu comida también es muy deliciosa, Umu. Estoy seguro de que estaría al nivel de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Pero luego Nero se puso seria. Sin embargo, todavía te falta para poder alcanzar el nivel culinario que tiene Shirou. Todas asintieron ante las palabras de Nero. Es más, ninguna de las personas en la cafetería que estaba escuchando la conversación del grupo de Shirou negó las palabras del emperador. Después de todo, cada uno de ellos había probado la comida de Emilia y no tenían palabras para describir esas delicias. Shirou por otro lado se sonrojó. No es para tanto, murmuró por lo bajo. Ciel negó con la cabeza ante las palabras de Shirou. Tengo que estar de acuerdo con las palabras de Nero senpai. Shirou, tus comidas son increíbles. Luego miró a Sakura con una sonrisa disculpándose. Y lo siento, Sakura-san, pero solo he probado la comida de Shirou y ya di mi veredicto sin probar la tuya. Sakura le sonrió a Ciel. No hay problema, Ciel-san, de hecho, tengo que admitir que la comida de senpai es superior a la mía. Shirou solo murmuraba cosas sonrojado y desviando la mirada, mientras que todas aprovecharon y se rieron un poco al ver la cara de Shirou. Todos se quedaron en la cafetería hablando de sus cosas típicas y preguntándole a Ciel cosas acerca de ella de vez en cuando, y antes de que se dieran cuenta, el tiempo ya había pasado y tenían de irse a clase. Todos se fueron a sus respectivos salones y luego de eso, el resto del día en la academia Fuyuki pasó de normal. Bueno, y más o menos. De vez en cuando, se escuchaban a dos gatas peleando, las cuales eran Rin y Lupia destrozando todo a su paso, pero aparte de eso, que se considera relativamente normal en la academia, todo fue un día común y corriente. Horas después. A la salida de la academia. Shirou se encontraba en la salida de la escuela conversando con sus servants acerca de unas cuantas cosas. Ellos estaban esperando a que Sakura y Rin venga para poder irse a casa. Luego de unos minutos ambas hermanas salieron caminando hablando y mirándose con sonrisas en la cara. Esto claro hizo que Shirou sonriera.
Después de todas las cosas que habían pasado ellas dos, no tenía palabras para describir lo feliz que se sentía al ver el cómo las dos, por fin se comportaban como hermanas. Ambas se dirigieron al grupo y empezaron a caminar hacia la casa de Shirou, también conocida como la finca Emilia, la casa de la destrucción, la casa de los cosplay, entre muchos otros nombres, dados ya sea por las chicas en forma y burla o por las personas que cruzaban por la casa y casi siempre se topaban con ruidos extraños provenientes de ella. Pero volviendo con nuestro protagonista. Shirou ahora mismo estaba caminando hacia su casa con las chicas, pero antes de seguir caminando sus ojos se abrieron en estado de shock. Mierda, le prometí a Shiki-san que le mostraría la ciudad. Miro a las chicas buscando una buena excusa que decirles para irse, pero luego suspiro y dejo caer sus hombros, cosa que llamó la atención de todos. No creo que me dejen después de lo que pasó la última vez. ¿Pasa algo, Shirou?, dijo Atalanta con una ceja levantada. Shirou se puso rígido y volteó su mirada con la de las chicas. Es un hombre, Emilia. Shirou se dio ánimos a sí mismo. Chicas, dijo lo más suave posible, yo Yumi tengo que encontrarme con alguien en día de hoy. ¿Y por qué te pones tan nervioso?, dijo Nero divertida. Shirou se rascó la cabeza porque le prometía a la persona que le mostraría la ciudad Irium. Quisiera ir solo. Luego cerró los ojos esperando el inevitable final a manos de sus servants y justo cuando sintió unas manos en sus hombros se tensó esperando el golpe. Pero nada pasó. Pues entonces ve, dijo simplemente Mordred sacándose cera de un oído. Shirou parpadeó. ¿Está realmente bien? Seiber lo miró confundida. Claro que está bien, no somos unos monstruos que te golpearían por si, Shirou. Pero si lo han hecho antes. Shirou pensó con una gota de sudor por su mejilla, pero no lo dijo en voz alta. Puede que no tenga sentido común, pero hasta él sabe lo que es una muerte dolorosa a manos de una mujer. Gracias, chicas, dijo Shirou negando con la cabeza y yéndose rápidamente por otro lado para encontrarse con Shiki. Archer y los demás hombres se quedaron callados esperando algún movimiento extraño de las mujeres, pero para su sorpresa nada ocurrió. ¿Qué está pasando?, le preguntó Héctor a Archer, confundido por la actitud calmada de todas. No tengo idea, dijo Archer igual de confundido. Él esperaba un arrebato que termina con su versión de esta dimensión medio muerto, torturado o con alguna especie de trauma que solo se borraría con el paso del tiempo. No se espera una reacción tan madura, pero por si acaso, mantengámonos a unos metros de ellos, le susurró a Héctor, el cual asintió. No era que Archer no confiaba en la actitud normal de las chicas, pero era mejor prevenir que lamentar. Rin miró a las chicas con calma. Entonces, le dijeron a Caster, Lancer y Temptress que lo siguieran con familiares, ¿verdad? Por supuesto, dijo simplemente Tamamo con una sonrisa tranquila. Por eso no se opusieron a que se fuera, pensaron todos los hombres con un ligero alivio de ver a las chicas volver a sus actividades raras de nuevo. Mientras Shirou vuelve a casa, ¿quieren ir a hacer algo?, dijo Mordred con una sonrisa divertida. ¿Y qué podría ser eso?, dijo Seiber con una ceja levantada con curiosidad. Escuche que hay unos nuevos juegos cerca, ¿quieren ir?, preguntó Mordred con una sonrisa. Claro, ¿por qué no?, dijo Da Vinci encogiéndose de hombros y siguiendo a Mordred al igual que las demás. Los servants masculinos se quedaron un momento en silencio antes de mirarse mutuamente con una mueca de preocupación. ¿Preparo el búnker?, preguntó Karna. Sí, dijeron todos, simplemente sabiendo que esta diversión pronto se convertiría en una pelea campal. Con Shirou. Shirou ahora mismo estaba corriendo con todas sus fuerzas hacia el parque donde prometió encontrarse con Shiki y Mana. Desearía utilizar el refuerzo ahora, pensó nuestro protagonista con un suspiro. Shirou no estaba para nada cansado, era todo lo contrario, se sentía totalmente bien. El entrenamiento con sus servants le había dado una increíble resistencia. Bueno, eso parte del proceso. Ahora que Shirou es consciente de Avalon, se podría decir que inconsciente o conscientemente, este había activado la curación pasiva de esta y bueno, para nuestro protagonista estar corriendo a esta velocidad constantemente no era un problema. Problema principal era que al paso que iba no llegaría a tiempo y llegaría tarde. Esto lo hizo suspirar con cierto descontento consigo mismo. No debí de ser tan exagerado, debí de preguntarle a las chicas desde la primera ocasión y no reservármelo para hasta el último minuto, pensó Shirou, mientras aceleraba el paso. Algunos minutos después. Shirou miró hacia un lado del parque y miró el cómo Shiki Ryouji y Mana Ryouji estaban jugando en unos columpios. La pequeña Ryouji tenía una gran sonrisa en la cara, mientras que la hermosa mujer de pelo castaño solo sonreía ante la bella imagen de su hija jugando en el parque. Shiki-san.
dijo Shirou con una sonrisa nerviosa corriendo hacia la Ryuji mayor, que solo volteó a verlo y le sonrió. Luego de llegar, Shirou se disculpó inclinándose: lo siento por llegar tarde. Shiki le sonrió a Shirou: no hay problema, Emilia-san, además estaba divirtiéndome con Mana, así que no te preocupes. Shirou suspiró alivio y luego se estiró. Bueno, ¿por qué parte quieren empezar para mostrarle la ciudad? Shiki tomó la mano de Mana, la cual saludó a Shirou con una sonrisa y este se la devolvió. Bueno, tú eres el guía, por lo que lo dejo en tus manos. Shirou sonrió. Bien, entonces empecemos por los locales. Algunas horas después, Shirou estaba caminando con Mana cargada en su espalda durmiendo, mientras a su lado estaba Shiki, con quien estaba charlando. Habían pasado cerca de 2, tal vez 3 horas desde que los tres se fueron a recorrer la ciudad de Fuyuki. Shirou les había mostrado los lugares más importantes de Fuyuki junto con sus lugares favoritos, cosa que Mana insistió y se negó rotundamente a caminar, ante la mirada divertida de Shiki y el rostro demacrado de Shirou. Luego de eso Shirou las invitó a comer helados y claro, Mana no se negó ante la sugerencia de Shirou. Luego de eso, Shirou le siguió mostrando diferentes partes acerca de Fuyuki. Claro que Shirou, Shiki y Mana se habían detenido de vez en cuando para dejar que la pequeña Ryuji se divirtiera y ambos adultos, bueno, mejor dicho adolescente y adulta, se quedaban hablando para conocerse mejor. Y con el paso de tiempo la pequeña Mana se durmió en los brazos de Shirou, el cual con mucho gusto cargaba en su espalda a la pequeña Mana, la cual estaba sonriendo mientras dormía en la espalda de Shirou. Pero volvamos al presente. Entonces Shiki-san, ¿no vivías en Japón antes?, le dijo Shirou con curiosidad. En un inicio sí, vivía en Japón, pero por diferentes motivos me mudé hacia otro país, dijo simplemente Shiki encogiéndose de hombros. De seguro que has viajado mucho, dijo Shirou con una sonrisa. Shiki se rió tapándose la cara con una de las mangas de su kimono. No tienes idea, he visto muchas cosas a lo largo del mundo. Shirou se rió. Seguro que, si. Luego se quedó un momento en silencio con una sonrisa, entre ambos estaba un silencio cómodo y una especie de paz. Shirou, dijo Shiki rompiendo el silencio y este la miró y se fijó en que estaba mirando hacia la luna con la mirada perdida. ¿No lo extrañas? Shirou parpadeó confundido. ¿Extrañar? ¿A qué se refiere Shiki-san? Shiki ahora lo miró, sus ojos estaban fijos en los de Shirou. ¿No extrañas a tu padre? Esta pregunta dejó mudo a Shirou y Shiki lo miró arrepentida. Lo siento Shirou, ¿es solo que yo? Pero Shirou no la dejó continuar con su disculpa, en cambio miró hacia el cielo con melancolía. No tienes idea de cuánto lo extraño. Shiki no dijo nada, pero Shirou continuó. Hubieron tantas cosas que hubiera querido decirle, tantas cosas por las que quería agradecer. Shirou miró hacia el suelo avergonzado de sí mismo por lo cobarde que fue. En vez de eso, no fue ni siquiera fui capaz de decirle lo feliz que me hizo durante esos pocos años, me dio algo que alguien como yo no merecía y en cambio lo único que pude hacer es decirle que seguiría con su sueño. Lágrimas casi caían de los ojos de Shirou. Ni siquiera fui capaz de decirle que era mi héroe y el Shirou se quedó mudo con unos momentos. No, él no se podía permitir llorar. Emilia, Shirou no merece llorar, no después de todos los pecados que este había cometido. Pecados que nunca se perdonaría, por eso es por lo que Emilia Shirou buscaba ayudar a las personas. Para intentar perdonarse a sí mismo. Pero nuestro protagonista en el fondo creía era que realmente él no merece el perdón. Él creía firmemente que Emilia Shirou no merecía salir de ese infierno. No después de dejar ir tantas vidas de una manera tan egoísta. Shiki vio todas estas emociones en los ojos de Emilia Shirou y no pudo describir los pecados que este joven adulto se había puesto a sí mismo, sin siquiera darse cuenta de que él en realidad no era culpable de sus pecados. Shiki Ryuji no sabía nada de que Shirou era un mago, o que era un máster de la guerra del Grial. Ella solo sabía algo que Shirou le había confesado después de que estos se habían confesado unas cuantas cosas de su pasado. Yo no debí de sobrevivir a ese infierno. Shirou, la mujer de pelo castaño, solo se estaba preguntando por qué este buen hombre ante ella tenía que pasar por esas cosas y para el colmo con muertes que ni siquiera eran su culpa, él solo era víctima de las circunstancias. Pero el chico se negaba a ver esto, por ende, solo había una palabra para describir lo que Shirou Emilia era. Estás tan distorsionado, pensó Shiki con una mueca llena de tristeza, pero luego negó con la cabeza e hizo algo que sacó a Shirou de su dolor. Ella puso su cabeza en sus hombros y tomó su brazo y lo enredó en el brazo de nuestro querido Emilia. Shirou solo miró a Shiki sonrojado. Shiki-san. ¿Puedo quedarme así por el resto del viaje sin abrir los ojos? Shiki le preguntó con una sonrisa. Shirou solo sonrió y se acercó más a Shiki. No hay problema.
Y así ambos se quedaron hasta el final del recorrido, donde ambos se despidieron con una sonrisa en la cara y Mana se despidió sobando sus ojos con sueño y mirando a Shirou tiernamente. Shiki llegó a Mana a su habitación y la acostó en la cama, y justo cuando iba a ir a la cocina para buscar un vaso de agua. Oka-san, dijo la pequeña Mana con sus ojos adormilados. ¿Qué pasa, mi pequeña? Shiki se acercó a la cama de Mana y le susurró su duda. ¿Por qué Shirou Oni-chan parecía tan triste? Le preguntó su pequeña con sus ojos llenos de curiosidad. Shiki se quedó un momento en silencio pensando qué decirle a su hija, pero después habló. Estaba ahí lidiando con cosas de su pasado, cosas que todavía no puede dejar atrás. Mana asintió medio entendiendo lo que dijo su madre, pero luego dijo algo que sorprendió a Shiki. Oka-san, ¿podemos quedarnos con Shirou Oni-chan? Shiki miró a su hija confundida. ¿Por qué preguntas eso, Mana-chan? Mana se tapó la cara con su manta demostrando que estaba avergonzada. ¿Es que? ¿Sí? Mana luego se destapó la cara demostrando que tiene algunas lágrimas en su pequeño rostro. Es que me recuerda a tío Oka-san. Shiki se acostó a su lado limpiándole las lágrimas a su hija. ¿Por qué piensas eso? Mana miró a sus pies avergonzada. Es que, me recuerda a las veces que llorabas por papá. Shiki se quedó muda por unos momentos, cuando su hija la había visto llorar por Kokuto, pero su hija continúa su diatriba. El rostro de Shirou Oni-chan me recuerda a mamá. Luego miró a su madre con determinación en sus pequeños ojos azules, sorprendiéndola. Antes no pude hacer nada por mamá, pero ahora quiero ayudar a Shirou Oni-chan. Luego la miró con ojos suplicantes. Por eso, mamá, por favor quedémonos con Shirou Oni-chan para que así él no tenga que llorar, ni estar solo. Shiki se quedó un momento procesando todo lo ocurrido, hasta que una sonrisa se asomó por su rostro. ¿Quién sabe?, le dijo Mana besando su frente. Tal vez nos quedemos con él mucho tiempo. Luego miró a su hija cuyo rostro parecía haberse iluminado y brillaba con una sonrisa más radiante que el sol. ¿Te parece eso bien? Mana solo asintió moviendo la cabeza de arriba hacia abajo varias. Shiki sonrió y le besó la frente. Muy bien, es hora de dormir, jovencita. La pequeña volvió a asentir y se recostó en su cama y casi al instante se durmió, con una gran sonrisa en su rostro. Shiki salió de la habitación en silencio, solo se quedó pensando en lo que su hija dijo. Apenas te conoció y no quiere separarse de ti, ¿eh? ¿Realmente eres algo? Shirou siguió sus pensamientos mientras se dirigía hacia la salida de la casa. Hoy se encontraría con su contacto de todos modos y había varios agentes de Touko por todo el lugar vigilando la casa y para el colmo estaba la poderosa barrera mágica alrededor del lugar. Shiki detuvo un momento afuera de la casa y miró a la luna llena con una sonrisa. Tal vez este lugar es un buen lugar para empezar de nuevo, fueron sus últimos pensamientos antes de activar sus ojos místicos y centrarse en su misión. Ninguno de los dos lo sabía, pero una pequeña conexión entre ellos se había formado, una que haría que sus caminos se juntaran durante un largo tiempo. Momentos después, en la finca Emilia. Shirou estaba llegando a su casa con una sonrisa. Después de ese momento que había pasado con Shiki no pudo evitar la sonrisa en su rostro a pesar de todo lo acontecido en el pasado, pero la sonrisa de Emilia Shirou no podía ser más grande. Me pregunto qué hicieron las chicas, mientras no estaba. Luego una gota de sudor pasó por la mejilla de Shirou. Espero que no hayan intentado sacrificar a nadie. Esta vez, tardé como 3 horas en despegar a Lancer del techo y él estaba utilizando su fuerza sobrehumana y aún así tardamos 3 horas en despegarlo. Los pensamientos de Shirou se dirigieron hacia aquella vez que no pudo despegar a Karna del techo y ante este recuerdo suspiró con pesadez. Las chicas son un problema, pero no puede estar más que feliz de tener a esos problemas en su casa. Cuando Shirou entró a su casa, encontró una situación muy interesante. Las chicas estaban cubiertas de pies a cabeza con pintura, cada una de ellas tenía una pistola con bolas de pintura. La casa estaba no solo cubierta de pintura, sino que también estaba destrozada por varios agujeros en forma de balón, lo que implica que varias de ellas usaron mana para atacarse mutuamente. Por otro lado, Shirou vio entre curioso y divertido el cómo había un curioso búnker hecho de almohadas y sábanas donde todos los servants masculinos estaban, cada uno de ellos con una mueca de terror puro. Pero lo más aterrador de todo era que había un extraño tótem con un peluche de león, que Shirou pudo jurar que sus ojos estaban brillando de rojo, donde estaba Leónidas, Rin y Sakura atadas, mientras que varias de las chicas alaban al león como a su dios y les ofrecían a esos tres como sacrificio.
Cabe aclarar que Rin y Sakura estaban inconscientes, mientras que Leónidas estaba muy pálido y asustado. Shirou tosió llamando la atención de todos y miró a las mujeres con una mirada inexpresiva, mientras que estas, más rápida que un rayo, habían desatado a Leónidas, Rin y Sakura del tótem, y el pobre rey de Esparta se fue asustado hacia el búnker donde los otros hombres lo recibieron con los brazos abiertos. Archer entró por la puerta ya viendo que la situación se había calmado. Él no era idiota, había vivido las suficientes líneas temporales como para saber lo que pasa en la casa Emilia cuando hay varias mujeres, así que cuando vio su oportunidad se quedó fuera de la casa esperando el momento en que su contraparte volviera y calmara a las fieras. Shirou miró a Archer con una mirada en blanco. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Archer le devolvió la misma expresión. como 2 o 3 horas, desde que te fuiste están peleando. Luego parpadeó rompiendo su fachada inexpresiva, aunque todavía me pregunto de dónde salió el alter y el león de peluche. Shirou suspiró y luego miró a todas serio. Muy bien, jovencitas, nos ayudarán a limpiar todo este lugar. Merea iba a decir que podían usar magia, pero Mama Shirou no se lo permitió y esta vez, nada de magia. Si quiero que esto no vuelva a pasar cada vez que salgo, entonces todas se podrán limpiar. Luego un aura oscura rodeó a Shirou y a Archer y ambos al mismo tiempo gritaron: y lo harán ahora. Todas se fueron a tomar diferentes utensilios de limpieza, pero había otras personas que no le tuvieron miedo a Shirou y Archer. Una de ellas era Mordred, que los miraba con desafío. O si no, que les dijo Mordred con una sonrisa. Archer y Shirou se miraron al mismo tiempo, antes de que una sonrisa oscura surgiera en ambos y luego ambos miraron a Mordred, la cual estaba temblando de miedo. Saben que mejor me voy a limpiar, gritó Mordred, pero unas cadenas proyectadas por Shirou la detuvieron y esta solo miró como ambas madres la miraban fijamente, mientras las demás se abrazaban de miedo. Luego Shirou y Archer miraron a las chicas con una sonrisa oscura, incluso Rin y Sakura, que se acababan de levantar, estaban mirando a ambos hombres con una mirada llena de miedo. Luego ambos dijeron que este sea un ejemplo para todas. No, por favor, no. Momentos después. Monstruos, asesinos, bastardos sin corazón. Lloraban Mordred, mientras Shirou y Archer estaban quemando diferentes platillos en una hoguera afuera de la casa, mientras la pobre Mordred solo gritaba porque alguien la liberara. Entonces te comportarás, dijo Shirou con unas chuletas de cerdos que estaban envueltas en un aura celestial que solo los seres primordiales serían dignos de probar. Nunca. Gritó en desafío Mordred. Bueno, dijo Shirou encogiéndose de hombros para luego tirar dichas chuletas al fuego. Mordred solo abrió los ojos en shock antes de intentar zafarse con todas sus fuerzas de las cadenas. Malditos monstruos. No. Basta. No tires esa lasaña. Eran los gritos llenos de dolor de Mordred mientras la comida era asesina ante sus ojos y la pobre comida, que desde su punto de vista eran niños de no más de 5 años, eran cruelmente asesinados por estos monstruos. Por otro lado, las chicas no sabían cómo sentirse, bueno, la mitad de ellas. Todas las Cyberphase estaban en el piso derramando lágrimas de sangre por la cantidad de comida que se estaba desperdiciando. Shirou, dijo Saber Lily temblando, de sus hermosos ojos esmeraldas lágrimas salía cual cascada. ¿En qué te has convertido? Las otras estaban peor que ellas, ya que ni palabras salían de su boca. Mientras que las demás pues... Sé que esto es ridículo, dijo Rin mirando la escena ante ella con una gota de sudor cayendo por su nuca, pero, porque siento que matar a Archer y a Shirou es lo mejor por lo que están haciendo. Luego parpadeó confundida y por siente que lo que están haciendo es una abominación para la naturaleza. Medea también la miró confundida. Curioso, yo también siento lo mismo. Skatats también las miró. No son las únicas, todas las demás mujeres asintieron al mismo tiempo. Momentos después. Shirou y las chicas ahora estaban entrenando ahora mismo, después de la pequeña tortura para Mordred y para las demás. Ahora mismo Shirou se encontraba en su entrenamiento mágico. Rin y Sakura se habían quedado para ver el tipo de entrenamiento que lleva Shirou con sus servants. No hay que decir que ambas se preguntaban, el cómo Shirou podía seguir yendo a la escuela de manera normal y más con las heridas que varias de ellas les dejaban. Después de todo, para ambas chicas estaba claro de que las servants de Shirou no se contenían en el entrenamiento. El entrenamiento más suave que tuvo Shirou desde el punto de vista de ambas magas, era su entrenamiento con arco y armas de fuego y, aún así, las chicas habían empezado otra secuencia de entrenamiento sobrehumano para nuestro protagonista. Y a eso hay que añadirle el fuerte golpe que le dio Raikou, que lo dejó con unos cuantos huesos rotos en el suelo.
Ambas solo pudieron en silencio admirar a Shirou por su coraje para enfrentar esta clase de tortura y simplemente seguir adelante de la manera más normal posible su vida. Pero para ambas magas si ver este entrenamiento era lo suficiente para que cualquier persona con sentido común lo considere como inhumano, las chicas, más específicamente Salter, les había dicho el tipo de entrenamiento que llevaba antes Shirou. Y bueno, eso nos lleva a una situación interesante que está sucediendo ahora mismo. ¿Qué él hacía qué, con sus nervios? Gritó Rin en shock. Sakura solo estaba muda, Shirou se había estado torturando constantemente con casi 10 años, solo para proteger a otros senpai. ¿Está bien? Ella preguntó preocupada. Semiramis se cruzó de brazos. Si está bien, no tengo idea de cómo diablos sigue vivo, pero está bien. Luego suspiró. El único daño real fue a sus circuitos mágicos, los cuales se atrofiaron por el paso del tiempo. Bueno, eso en realidad no era cierto, pero había cosas que son mejor mantenerlas en secreto. Las chicas iban a seguir hablando, pero Shirou se levantó de su entrenamiento con proyección, con sus espadas gemelas y luego miró a las magas de la era de los dioses que estaba delante de él a sus caras. Ahora que Temptres lo menciona, dijo Shirou llamado la atención de todas las chicas y luego las miró serio. Quiero hablarles acerca de mis circuitos mágicos, dijo simplemente Shirou. Rin parpadeó confundida. ¿Tienes alguna duda acerca de los circuitos mágicos o algo parecido? Shirou frunció el ceño. No, tengo más bien una pregunta acerca de los circuitos mágicos. Las chicas parpadearon y Tamamo preguntó: ¿y esa duda es? Shirou suspiró. Iba a ser duro de tratar, pero hablo. ¿Es posible convertir por completo mis nervios en circuitos mágicos? Estas palabras hicieron que un silencio llenara el área. Todos los servants se quedaron callados ante la pregunta de Shirou. No era por la pregunta en sí, no, era por lo que implicaba la respuesta que darían. Shirou dijo: escatad lo más calmada posible. El proceso de solo intentarlo. Es ya lo suficientemente arriesgado. Luego miró a Shirou con sus ojos rojos perforando los dorados de Shirou. Pero no me molesta lo que pregunta Escatats, gruñó. Molesta. Lo que me molesta es lo que tu pregunta dice. Shirou se encogió de hombros. Si te refieres a que quiero convertir varias de mis células nerviosas en circuitos mágicos artificiales, entonces sí, eso quiero. Estás completamente loco. Rin gritó choqueada. Las chicas le habían dicho del comportamiento de Shirou de dejar su vida por la borda cuando alguien esté en peligro, pero esto ya era ridículo. Esto ya era pedir una muerte segura. Emilia-kun, si lo que te preocupa es tu cantidad de poder mágico, eso crecerá con el tiempo. Además no sabemos si para cuando inicie la guerra del Grial estarán completamente sanados. Luego se sonrojó ante lo próximo que iba a decir. Incluso yo o Sakura podemos traspasarte un emblema para poder darte poder mágico a través de un pacto. Luego su sonrojo creció. Sin hacer transferencia de mana, aún no estoy mentalmente preparada. Sakura también lo miró preocupada. Nee-sama tiene razón, senpai, si lo que necesitas es mana, entonces. Pero Shirou no las dejó continuar. Levantó una mano deteniendo a Sakura y a cualquiera que iba a hablar. En primer lugar, no se trata de mana, Sakura, Rin, chicas. Shirou negó con la cabeza y miró a sus manos con impotencia. Esto es mi culpa por no escuchar las indicaciones de Papa de manera correcta, pero luego negó con la cabeza ante sus palabras. Pero eso no es lo importante. Miró serio a todas. Esta guerra del Grial se salió de control. Dijo la verdad de una vez por todas. Tenemos un sujeto que anda por Dios sabe dónde matando a los ciudadanos inocentes de la ciudad. Apretó los dientes con furia ante el pensamiento. Pero eso no es lo peor es que no sabemos cuántos enemigos hay, quiénes son, cuántos son y cuántos aliados tienen. Miro a Rin y a Sakura a la cara. Entiendo lo que quieren hacer, pero solo nos pondría en una desventaja peor. Ustedes necesitan toda la energía mágica que puedan para poder defenderse. Darme energía mágica a mí solo les estaría estorban. Sakura iba a decir algo acerca de sus capacidades, pero Shirou levantó la mano. E incluso con la capacidad de Sakura de absorber mana. Miren a los ojos y díganme que en estos momentos no estamos en una gran desventaja. Todos se quedaron callados, nadie dijo nada, no porque no pudiera, sino porque las palabras no salían de sus bocas. Por mucho que lo odie, pensaba Rin con los dientes apretados. Emilia-kun tiene razón, por gran número de servants que tenemos y por mucho terreno que tenemos, el hacer pacto de familiares con Emilia-kun solo nos podría en desventaja. No tenemos idea de sus números, no tenemos idea de dónde está. Luego pensó en el evento de hace 2 días y su ira se disparó a lo más alto. Para el colmo, nuestro enemigo dejó en claro que no le importa utilizar las vidas de las demás personas de la ciudad si con eso logra la victoria. Y si lo que vimos era correcto, tiene a alguien muy
muy poderoso entre sus filas. Rin estaba buscando algún argumento para poder destruir lo que dijo Shirou, pero lamentablemente nada pasaba en su mente. Por mucho que le molestara Emilia, Shirou tenía toda la maldita razón. Nadie siguió diciendo nada y Archer suspiró. Bueno, basta de este silencio incómodo. Miró a todos con sus ojos de color acero. Por mucho que lo odie, apuntó a Shirou. El mocoso tiene toda la razón y ninguna de ustedes tiene un argumento coherente para destruir lo que dijo, así que decidan ir por la decisión más lógica y coherente viniendo de ese mocoso sin sentido común. Oye. Shirou gritó molesto y todos se rieron de las burlas de Archer, en especial porque esa última dio en el clavo. Tamamo se tapó la boca con una manga de su kimono y miró a Shirou. Creo que Archer-san tiene razón. Shirou la miró esperanzado, pero ella le sonrió con burla, principalmente en la parte del sentido común. Todos se siguieron riendo mientras que Shirou solo miraba a Archer apretando los dientes con rabia y este solo le sonrió burlonamente. Después de unos momentos Skatach habló con una sonrisa y limpiándose una pequeña lágrima del ojo. Bien, basta de reírnos de Shirou. Luego pasó a ver a Shirou con una mirada seria, cosa que paró las risas de todos al instante. Si Shirou, se puede convertir las células nerviosas de tu cuerpo en circuitos mágicos artificiales, pero tal y como sabes, el proceso para poder hacer es tan peligro que tan solo intentarlo significa dejar de lado varios años de vida. Pero luego sonrió. Pero gracias a cierto factor dentro de ti, ese proceso fue omitido y creo que tienes una gran cantidad de probabilidad de poder lograrlo. Ella se quedó un momento en silencio, al igual que las magas de la era de los dioses, Rin y Sakura. Pero dijo Shirou siguiéndole la palabra que quería decir. Suspirando se explicó, pero el problema principal es que si cometemos un error en el proceso de convertir ciertas células nerviosas en circuitos mágicos, quedarte sin la capacidad de utilizar magia es lo que pasaría en el mejor de los casos. Miró a Shirou fijamente, cosa que lo hizo tragar saliva. En el peor de los casos quedarías sin poder moverte de por vida, en pocas palabras quedarías por siempre en un estado vegetal. Siguió mirando a Shirou a los ojos aún sabiendo los riesgos. ¿Quieres continuar? Shirou la miró con determinación, cosa que fue suficiente respuesta para ella, pero aún así habló. Por supuesto que sí, necesito la fuerza suficiente si quiero volverme un héroe de la justicia. Miro al cielo pensando en su padre. En mi estado actual apenas si puedo mantenerme en una pelea por un poco tiempo, pero necesito volverme más fuerte si quiero seguir hacia adelante. Medea solo sonrió de lado. Bien, parece que esta decidió ella y las demás fueron caminando hacia el dojo de la casa Emilia y miró a Shirou por encima del hombro. Bien, sígueme, empezaremos de inmediato. Shirou asintió y las siguió desde atrás, al igual que las demás. Momentos después. Shirou ahora mismo estaba sin camisa con las magas de la era de los dioses poniendo sus manos alrededor de su cuerpo. Ellas tienen sus ojos cerrados esperando unos momentos para empezar el proceso de convertir varias células nerviosas de Shirou en circuitos mágicos artificiales. Bien, habló Tamamo con una mirada seria sin abrir los ojos. Empecemos. Con estas palabras, las manos de las magas las envolvió una energía de color verde, pero Shirou no sintió el dolor familiar de algo entrar por su columna vertebral. Escucha, Shirou dijo, se mira mis áreas, el mismo proceso que hacías antes para convertir tus nervios en circuitos mágicos artificiales, solo que esta vez harás que sean permanentes. En vez de imaginar que creas un circuito como hacías, harás que convertir ese falso circuito en una red de energía mágica. Entiendo, dijo Shirou asintiendo. Cuando cree el circuito, en vez de hacer que se desvanezca con el tiempo o dejar que se apague, borro por completo el interruptor de apagado. Skatach sonrió. ¿Entiendes? Rápido. Luego se puso seria a la cuenta de 3. 1. Shirou empezó a prepararse y las chicas empezaron a curar su cuerpo antes de empezar. 2, 3. Traceón. Shirou apretó los dientes, sintió el dolor familiar de la barra de metal caliente atravesando su columna, pero el dolor se incrementó cuando el proceso de convertir varias de sus células nerviosas pasando a ser circuitos mágicos artificiales, casi estaba gritando de dolor, pero se resistió a hacerlo. No era momento de dudar, era momento de actuar. El dolor siguió y siguió aumentando. Por suerte para Shirou, Avalon también estaba haciendo su parte para curarlo. De la nada una voz lo sacó lo suficiente de su dolor para distraerse un momento. Shirou, solo haz 10 circuitos más, no creo que tu cuerpo aguante más circuitos mágicos, dijo una voz difusa. Shirou creía que era Medea. Shirou asintió, aunque en el estado actual no sabía que lo había hecho en realidad, y se concentró hasta iluminar por completo otros 10 circuitos por completo. Bien, ya fue suficiente, dijo otra voz difusa y Shirou le hizo caso y para el proceso. Cuando abrió los ojos por completo, el dolor en su cuerpo parecía duplicarse. Por suerte las chicas se dieron cuenta y empezaron a curarlo.
Bien, dijo Rin después de unos minutos. ¿Cuántos circuitos creaste? Shirou se quedó un momento en silencio antes de hablar con nerviosismo. Al principio pensaba en crear unos 500. Las chicas tragaron de saliva ante el dolor que soportó Shirou. Espera un minuto, dijo Da Vinci confundida en un inicio. Shirou sonrió con nerviosismo, pero por error hice unos 1563. Todas se quedaron en silencio antes de mirar a Shirou en shock. ¿Cómo coño sigues vivo? Rin solo susurró en shock. Bueno, dijo Shirou, llevo casi 10 años haciendo ese tipo de cosas, por lo que solo tomé las células nerviosas que había convertido en un inicio en circuitos mágicos artificiales. Luego sonrió con nerviosismo y las células nerviosas que había utilizado en estos 10 años eran más de 10,000, por lo que creo que es posible que pudiera crear más. Luego intento mantenerse de pie, pero el dolor no lo dejo, pero no creo que pueda moverme por el resto del día. Bueno, dijo Rin con un suspiro, es hora de irnos. En el estado actual de Shirou no podrá usar magia por ahora, y Emilia-kun tampoco te recomiendo utilizar magia por un día completo. Ella lo miró con una sonrisa perturbadora. ¿Entendido? Sí, dijo Shirou con miedo. Bien, es hora de irnos. Rin tomó la mano de Sakura. Ven, Sakura, hoy dormirás en mi casa. Sakura sintió feliz y se despidió feliz de Shirou y las demás, al igual que Rin. Una vez que ambas se fueron, Shirou dijo, bien, creo que también debemos descansar. Luego miró a todas con una sonrisa nerviosa. Chicas, ¿me ayudar a moverme? No creo poder hacerlo en un tiempo. Las chicas negaron divertidas antes de ayudar a Shirou a llegar a la cama y acurrucarse con él. Y así otro día terminó en la casa Emilia. Fin del capítulo.